El viento aullaba sobre la llanura como un animal herido, arrastrando polvo, hojas secas y recuerdos rotos. La noche había caído sobre el valle como un manto pesado, y el cielo, cubierto de nubes oscuras, apenas dejaba escapar un hilo pálido de luna. A lo lejos, el aullido de un coyote se mezclaba con el crujido de los viejos árboles retorcidos que rodeaban el rancho. En medio de aquella inmensidad silenciosa, solo una casa seguía en pie, tozuda, cansada, pero todavía resistiendo: el rancho de Diego Herrera. Dentro, una única lámpara de aceite iluminaba la cocina y parte de la sala. La luz amarillenta dibujaba sombras largas en las paredes, como fantasmas estirando sus manos hacia el hombre sentado junto a la mesa. Diego tenía los codos apoyados en la madera gastada y la mirada fija en un papel arrugado. Sus manos curtidas por el trabajo temblaban ligeramente. Era un hombre de unos 40 y tantos años, con el cabello oscuro salpicado de canas tempranas y una barba de varios días. Sus ojos, de un café profundo, habían visto demasiadas pérdidas para su edad. Otra vez leyó las palabras, aunque ya se las sabía de memoria. Notificación de embargo. El rancho estaba al borde de perderse. Los bancos no tenían memoria de sacrificios. No recordaban a su padre muriendo de agotamiento en el campo, ni a su madre tejiendo por las noches para pagar las deudas. Para ellos solo contaban cifras, fechas, firmas. Diego apretó la mandíbula. No, susurró, como si el papel pudiera escucharlo. Aquí no se acaba mi historia. Aquí no. Se levantó lentamente, el peso del cansancio marcando cada movimiento. Caminó hacia la ventana y descorrió un poco la cortina. Afuera, la noche era un mar oscuro, y el rancho, una isla minúscula resistiendo contra el olvido. ¿Qué me queda?, murmuró. Unos pocos caballos viejos, un pozo que casi se seca, tierra cansada, y un apellido que ya no significa nada para nadie. Su voz se quebró un instante. Recordó la risa de su esposa, que ya no estaba. Recordó el pequeño cuarto que alguna vez fue una habitación infantil y que nunca llegó a llenarse de juguetes ni de pasos pequeños. Recordó promesas hechas frente a una tumba fría. Se apartó de la ventana, intentando contener el nudo que le subía por la garganta. En eso, los cascos de un caballo resonaron en la distancia. Diego frunció el ceño. Quienquiera que cabalgara a esas horas, en medio de la nada, o estaba perdido, o traía problemas. El sonido creció unos segundos y luego se desvaneció, como si el jinete hubiera tomado otro camino. Diego suspiró. Paranoico, viejo, se dijo a sí mismo. Nadie viene ya por aquí. Nadie. Se equivocaba. Esa noche no era una noche cualquiera. A muchos kilómetros de allí, en un poblado apache que sobrevivía en las sombras de un mundo que los quería borrar, 5 mujeres se reunían frente a una fogata casi apagada. Sus rostros estaban marcados por el dolor, la pérdida y algo más peligroso que el odio: la determinación silenciosa. Eran conocidas como las 5 viudas del fuego rojo. Nayeli, la mayor, tenía los ojos afilados como cuchillas y el cabello largo, trenzado con pequeñas plumas negras. Su marido, un guerrero respetado, había sido abatido por balas perdidas en un enfrentamiento que, según las autoridades, nunca debió ocurrir. Alani, de mirada dulce pero firme, sostenía entre sus manos una bolsita de cuero que había pertenecido a su esposo, un cazador que jamás volvió de una negociación de paz. Taya, la más joven, apretaba los puños con rabia contenida. Su marido había sido encontrado colgando de un árbol, acusado de un crimen que nadie pudo probar. Mona y Kira, las 2 restantes, compartían un silencio pesado. Ambas habían visto a sus esposos morir frente a ellas, víctimas de emboscadas donde los culpables jamás mostraron sus rostros, pero dejaron suficientes pistas. Esa noche, los 5 nombres de los hombres que habían caído volvieron a pronunciarse en voz alta, no como lamento, sino como juramento. No podemos seguir esperando justicia de quienes no nos ven como seres humanos, dijo Nayeli, clavando su mirada en las demás. Esperar justicia de ellos es como esperar lluvia del desierto en pleno verano. ¿Entonces qué sugieres?, preguntó Kira, con la voz quebrada, pero curiosa. Nayeli se inclinó hacia adelante, el fuego tiñendo sus ojos de rojo. Nosotras haremos justicia. Las otras se miraron entre sí. El aire olía a humo, a tierra seca y a algo nuevo: decisión. Ellos tienen leyes, continuó Nayeli, jueces, papeles, sellos. Nosotros tenemos la memoria y el corazón. Y aunque quieran borrar nuestra historia, nosotras sabemos la verdad. Alani susurró. Pero no tenemos armas, no tenemos ejército. Somos solo 5. 5 viudas, añadió Mona.
¿Qué podemos hacer contra los dueños de tierras, contra los rancheros aliados con los hombres de la ley? Una ligera sonrisa apareció en los labios de Nayeli. No era una sonrisa de alegría, sino de alguien que había comprendido algo que los demás aún no veían. No todos los rancheros son iguales, dijo. Hay uno que también ha sufrido en silencio, uno que también ha sido pisoteado por los mismos hombres que nos arrancaron a nuestros esposos. Taya frunció el ceño. ¿Hablas de ese hombre, el mestizo? El que dicen que no es aceptado ni por los suyos ni por los nuestros. Sí, respondió Nayeli. Diego Herrera. El nombre flotó unos segundos sobre el círculo de fuego. ¿Y qué tiene que ver con nosotras? Preguntó Kira. Tiene algo que ellos no tienen, dijo Nayeli, señalando con la barbilla hacia el norte. Un rancho en tierra que ellos desean. Y cuando los hombres de poder desean algo, cometen errores. Abren puertas, dejan grietas, y por esas grietas entra el fuego. Las 5 se quedaron en silencio, escuchando como el aire silbaba entre las rocas. Vamos a ir a su puerta, dijo Nayeli, al fin. No para suplicar, no para llorar. Vamos a ofrecerle una alianza. Nuestro dolor, su rabia, nuestra memoria, su tierra. ¿Y si él nos traiciona? Susurró Alani. Los ojos de Nayeli se endurecieron. Entonces se sumará a la lista de deudas pendientes. Pero antes de desconfiar, recordemos algo. Los que le hicieron daño a él son los mismos que nos arrancaron la vida. Si él se levanta, nosotras nos levantamos con él. La decisión quedó tomada en ese mismo instante. No hicieron falta más votos. 5 mujeres, 5 sombras recortadas contra el fuego apagándose, se pusieron de pie como si una fuerza invisible las empujara. La noche siguiente estarían caminando hacia el rancho de un hombre que no imaginaba que su vida estaba a punto de partirse en dos. Antes de ellas y después de ellas. La medianoche se acercaba cuando tocaron a la puerta del rancho Herrera. El golpe fue seco, firme. No era el toque apresurado del miedo ni el insistente de la desesperación. Era el llamado de alguien que sabía exactamente por qué estaba ahí. Diego, que dormía a medias en una mecedora junto a la chimenea, abrió los ojos de golpe. La escopeta colgaba de la pared a su lado, y el reflejo casi automático lo hizo ponerse de pie y tomarla. ¿Quién diablos?, murmuró, frotándose la cara mientras caminaba hacia la puerta. El segundo golpe llegó, igual de firme. «Ya voy», gritó, algo irritado. «Si es otro cobrador del banco, juro que...» Abrió la puerta, y las palabras se murieron en su garganta. Frente a él, bajo la lluvia fina que había comenzado a caer, se alzaban 5 figuras femeninas envueltas en mantas oscuras. Sus rostros, marcados por la dureza de la vida en la tribu, mostraban a la vez fuerza y cansancio. Sus ojos ardían con una intensidad que él no supo cómo nombrar. Diego tardó unos segundos en entender lo que veía. Los collares, las trenzas, los adornos en el cabello. «Apaches», murmuró, tensando el arma instintivamente. La mujer que estaba en el centro, Nayeli, levantó ligeramente la barbilla. «No hemos venido a robar», dijo, su voz firme, su español con un ligero acento. «No hemos venido a mendigar». Diego apretó aún más la escopeta. «Entonces, ¿a qué han venido? Aquí ya no hay nada que valga la pena». La lluvia resbaló por el borde de su sombrero y por el cabello de las mujeres. Taya dio un paso adelante, pero Nayeli alzó una mano para detenerla. «Venimos a cambiar eso», respondió. «Venimos a darte algo que nadie más te ha ofrecido, ranchero». Él frunció el ceño. «No necesito caridad». Nayeli dio un pequeño paso adelante, situándose justo en el centro del umbral. «No es caridad», dijo. «Es venganza. Y justicia». La palabra venganza quedó flotando en el aire como un trueno silencioso. Diego sintió un escalofrío recorrerle la espalda, aunque la chimenea aún ardía detrás de él. «No entiendo», dijo, entrecerrando los ojos. «Ni siquiera las conozco». Alani dio un paso, revelando su rostro bajo la manta. Sus ojos estaban rojos de tanto llorar, pero ya no había lágrimas, solo cenizas. «Somos 5 viudas», dijo, en voz baja, pero clara. 5 mujeres a quienes les arrancaron a sus esposos. Todos ellos murieron por culpa de los mismos hombres que quieren quitarte tu tierra. Diego se quedó inmóvil. La escopeta, todavía agarrada en sus manos, comenzó a pesarle como hierro fundido. «Yo», comenzó a decir, y se detuvo. Las 5 mujeres lo observaban como si miraran directamente a través de su piel, como si estuvieran viendo no solo al hombre sino también sus heridas. «Sabemos quién eres», dijo Kira.
Sabemos que no encajas ni en su mundo ni en el nuestro. Demasiado apache para ellos, demasiado mestizo para nosotros. Sabemos que te están quitando el rancho, añadió Mona. Sabemos que detrás de los papeles y los sellos hay manos manchadas de sangre. La sangre de nuestros hombres. Diego sintió que algo dentro de él se revolvía. Era esa mezcla incómoda de rabia y vergüenza que surge cuando alguien pone en voz alta cosas que uno intenta ignorar. ¿Y qué esperan que haga yo?, preguntó, con un tono entre cansado y desafiante. Soy un hombre solo con un rancho medio muerto. Taya habló por primera vez. Esperamos que dejes de ser un hombre solo. El silencio pareció hacerse más denso. El viento sopló, azotando las mantas de las mujeres, moviendo el cabello de Diego. Ustedes no entienden, dijo él, bajando un poco la escopeta. No han visto lo que ellos hacen cuando alguien se les enfrenta. Nayeli clavó sus ojos negros en los suyos. Nosotras hemos visto lo que hacen cuando nadie se les enfrenta, replicó. Vimos sus fusiles apuntar a nuestros maridos. Los vimos caer. Vimos cómo sus cadáveres quedaban tirados como animales. Vimos cómo las leyes los llamaban criminales mientras sus verdugos eran llamados héroes. Diego tragó saliva. Su mente voló hacia el recuerdo de aquel día en que intentó defender a una familia apache de unos hombres borrachos del pueblo. Aquel día en que, por levantar la voz, perdió el contrato más importante de su rancho. Aquel día en que le dejaron claro que los suyos no eran los suyos. ¿Qué es exactamente lo que quieren?, preguntó al fin. Nayeli respiró hondo. Queremos que luches con nosotras, dijo. Queremos usar tu rancho como el lugar donde comience algo que ellos no esperan. Resistencia. Diego se rió, pero no era una risa alegre. Era amarga, rota. ¿Resistencia? ¿Tú has visto mi establo? ¿Has visto mis cuentas? Apenas tengo para mantener vivos a los pocos animales que me quedan. No necesitamos tu dinero, dijo Kira. Necesitamos tu nombre, tu posición, tu valor y tu dolor, agregó Alani. Porque solo quien ha sufrido de verdad entiende la urgencia de la justicia. Las palabras se clavaban en Diego como espinas. Quiso cerrarle la puerta en la cara a esas 5 mujeres que parecían leerle el alma, pero algo lo detuvo. Quizá fue la forma en que Taya apretaba los labios para no temblar, o la firmeza en la espalda de Nayeli a pesar del frío. O tal vez, simplemente, el hecho de que, por primera vez en mucho tiempo, alguien había tocado su puerta no para exigirle algo, sino para ofrecerle una posibilidad. ¿Y qué gano yo con todo esto?, preguntó, casi en un susurro. Ganas dejar de ser una víctima, dijo Nayeli. Ganas convertirte en el hombre que tu padre quiso que fueras. Ganas mirar a esos hombres a los ojos no como el ranchero que se deja pisotear, sino como el hombre que ayudó a que la verdad saliera a la luz. Diego la miró fijamente. Esa frase le golpeó el corazón. El hombre que tu padre quiso que fueras. Él mismo no sabía cuántas veces se había preguntado si estaba honrando el apellido Herrera o simplemente lo estaba arrastrando entre las ruinas de un mundo injusto. La lluvia comenzaba a caer con más fuerza. Un trueno retumbó en la distancia. Si entran, dijo al fin, si cruzan esta puerta, ya no habrá vuelta atrás para ustedes. Ni para mí. Nayeli sostuvo su mirada sin apartarse. Ya cruzamos la frontera del miedo desde el día en que nos las arrebataron, respondió. Lo que hagamos ahora no es caminar hacia el peligro, es caminar hacia nuestra propia verdad. Diego miró hacia el interior de su casa, después a las 5 mujeres. Vio el pasado detrás de él, muriendo en papeles de banco y recuerdos apagados, y frente a él vio algo desconocido. Una guerra que no había pedido, pero que quizás siempre había estado destinada a pelear. Sin decir una palabra más, se hizo a un lado. Pasen, dijo, abriendo la puerta por completo. Las 5 viudas cruzaron el umbral, una tras otra. Nayeli fue la última en entrar. Antes de hacerlo, miró hacia la oscuridad del camino que conducía al rancho. Sus ojos parecían percibir algo más allá del viento y la lluvia. Porque, en algún lugar del camino, otras sombras también se movían. Hombres con sombreros anchos y miradas frías, que no sabían aún que la decisión que acababa de tomar ese ranchero cambiaría el equilibrio de poder en toda la región. Nayeli entró y Diego cerró la puerta. El sonido del cerrojo resonó en la casa como una campanada anunciando el inicio de algo grande. Siéntense, dijo él. Me deben una historia, y yo les debo una decisión. Las 5 se acomodaron alrededor de la mesa. La lámpara de aceite iluminó sus rostros, revelando cicatrices visibles e invisibles. Te la contaremos, prometió Nayeli. Y cuando terminemos, verás que no es solo nuestra historia. También es la tuya.
Diego no lo sabía todavía, pero esa noche no solo iban a abrir viejas heridas, iban a trazar el mapa de una guerra silenciosa donde la verdad, la justicia y la venganza iban a mezclarse de formas peligrosas. Y mientras la lluvia golpeaba el techo y los rayos iluminaban de vez en cuando el viejo rancho, un detalle pasó desapercibido para todos menos para el destino. Muy cerca de allí, unos ojos vigilaban desde la oscuridad, observando la luz encendida. La llama de la lámpara de aceite parpadeó cuando una ráfaga de viento se coló por alguna rendija de la vieja casa. El tic-tac del reloj colgado en la pared marcaba un ritmo extraño, como si cada segundo que pasaba estuviera empujando a todos un poco más hacia un destino del que ninguno podría escapar. Diego se sentó frente a las 5 mujeres apaches, con la escopeta recargada contra la pared, al alcance de su mano pero ya sin la misma tensión de hace unos minutos. Aún así, su cuerpo estaba alerta, los músculos en ese punto incómodo entre la desconfianza y la curiosidad. Las viudas se acomodaron alrededor de la mesa. La madera crujió bajo el peso de sus decisiones. Nayeli, sentada casi frente a Diego, dejó a un lado la manta que la cubría y mostró el cuello adornado con cuentas rojas y negras. Las demás hicieron lo mismo, revelando collares, pequeñas reliquias, trozos de cuero metal que parecían tener un significado especial. Diego los observó con atención. «Esos collares», murmuró, «no son adornos cualquiera, ¿verdad?» Nayeli asintió. «No», respondió. «Cada una de nosotras lleva en el cuello una parte de la historia que nos trajo hasta aquí». Taya tocó el suyo, formado por pequeñas piezas de hueso pulido. «Pedazos de hombres que ya no están», añadió, con la voz dura. Por un momento, el silencio se adueñó del lugar. Solo se escuchó el viento fuera, el crujido del fuego en la chimenea y el goteo insistente del agua que caía de alguna gotera en el techo. Finalmente, Nayeli habló. «Te prometimos una historia», dijo, mirando a Diego a los ojos. «Y te dijimos que, al final, verías que no es solo la nuestra». Diego se recostó un poco en la silla, cruzando los brazos. Intentaba mantener la calma, pero algo dentro de él presentía que lo que estaba a punto de escuchar no era simplemente un relato de dolor. Era una acusación, un mapa, una confesión peligrosa. «Empieza desde el principio», dijo, al fin. «No de lo que nos une, sino de lo que les quitaron». Nayeli respiró hondo, como quien se prepara para abrir una herida que nunca terminó de cerrar. Todo comenzó con una palabra que a ellos les encanta usar. Dijo, «progreso». Años atrás, antes de aquella noche de lluvia en la puerta del rancho, el valle era distinto. La tierra se veía más viva, los ríos corrían con agua clara, y las caravanas que atravesaban la región lo hacían con cierto respeto hacia quienes habían vivido allí mucho antes de que se dibujaran fronteras en un papel. En esos tiempos, el poblado apache del Fuego Rojo convivía, con dificultad pero sin guerra abierta, con los rancheros y comerciantes de la zona. Habían acuerdos tácitos, rutas que no se tocaban, tierras que no se cruzaban, silencios que eran una forma de paz. Los nombres de los hombres que luego serían esposos de aquellas 5 mujeres eran respetados dentro de la tribu. Guerreros, cazadores, protectores. No eran perfectos, pero eran leales. Pero el mundo cambió cuando los hombres del pueblo empezaron a hablar de un rumor que corría de boca en boca. Se había descubierto algo bajo las tierras del valle. No solo pasto, ni agua, ni sombra, sino algo que brillaba. Algo que los bancos, los inversores y los hombres con trajes caros amaban más que cualquier vida humana. Oro. Primero vinieron con sonrisas. Contó Kira, con la mirada perdida en algún recuerdo. Sonrisas, regalos, promesas. Progreso, dijeron, añadió Mona. Escuelas, iglesias, carreteras, trabajo. Pero nadie pone una escuela en tierra apache solo por amor al conocimiento. Escupió Taya, con rabia. No por nosotras. Alani, que había mantenido silencio, se inclinó un poco hacia adelante. Los hombres que dirigían todo eso no venían solos, dijo. Tenían nombres, apellidos y aliados. Diego frunció el ceño. ¿Aliados? ¿Te refieres a otros rancheros?, preguntó. Nayeli lo miró con atención. Algunos rancheros se negaron, contestó. Otros aceptaron vender sus tierras. Y otros recibieron ofertas especiales. Diego sintió un pequeño pinchazo de inquietud. ¿Qué tipo de ofertas? Créditos fáciles, dijo Nayeli. Mejores contratos. Protección. Y, cuando eso no funcionaba, amenazas, incendios, accidentes. Las palabras golpearon a Diego. De pronto, recordaba cosas sueltas.
un viejo ranchero que perdió sus tierras por deudas, un incendio misterioso en un establo ajeno, un comerciante que apareció colgado en un granero y se dijo que era suicidio. Nada de eso era nuevo. Pero escucharlo ahora, en ese contexto, le daba una forma distinta, como piezas de un rompecabezas que siempre estuvieron ahí, pero que nadie había querido armar. Nuestros hombres vieron lo que estaba pasando, continuó Nayeli. Vieron cómo las rutas de caza eran cercadas, cómo los ríos eran desviados, cómo nuestras tierras se llenaban de marcas, estacas, mapas. No eran planes compartidos con nosotros, eran planes sobre nosotros. Diego apretó los puños sobre la mesa. ¿Se opusieron? Adivinó. Claro que se opusieron, respondió Kira, con un brillo orgulloso en los ojos. No iban a dejar que el valle se tragara nuestra memoria solo para engordar el bolsillo de unos cuantos. Mona añadió. Primero intentaron hablar. Fueron al pueblo. Hablaron con el alcalde, con el sheriff, con el juez. Diego resopló. Puedo imaginar la respuesta, dijo, amargamente. Nayeli lo confirmó con un gesto. No hay registro de que esas tierras les pertenezcan, repitió, imitando el tono frío de un funcionario. La ley habla de títulos, de firmas, de papeles, no de historias ni de espíritus. Taya apretó la mandíbula. Nuestros maridos volvieron furiosos, dijo. Y con razón. Pero todavía creían que podrían detenerlos solo con palabras. Alani cerró los ojos un momento, como si quisiera reunir fuerzas para el siguiente recuerdo. Hasta que desapareció el primero, dijo en un susurro. La habitación pareció hacerse más pequeña. ¿Desapareció? Preguntó Diego. ¿Quién? Mi esposo, respondió ella. Se llamaba Cohen. Lo conocían como el lince, porque veía cosas que otros no veían. Siempre decía que el viento traía más que polvo, traía mensajes. Diego la miró con atención. Había una dulzura extraña en la forma en que hablaba de él, como si cada palabra fuera una caricia sobre un fantasma. Cohen siguió una caravana de hombres que salía del pueblo, explicó. Había escuchado que planeaban poner marcas en una parte del valle que siempre había sido nuestra zona sagrada. No fue solo. Fue con otros 2 guerreros. Iban desarmados, solo a observar. Eso dijeron. Pero los que llevaban los rifles no eran ellos, añadió Nayeli. Eran los otros. La voz de Alani se quebró. Al día siguiente encontramos solo su bolsita de cuero. Tocó la que tenía colgada del cuello. Esto que ves aquí. Tenía dentro una piedra roja, que decía que era un pedazo del corazón del valle. Su cuerpo nunca apareció. Un silencio denso se apoderó del lugar. Y eso fue solo el comienzo, añadió Mona. Después fue el marido de Nayeli. Luego el de Kira. Luego el mío. Luego el de Taya. Diego sintió un escalofrío. ¿Todos asesinados? Preguntó, aunque la respuesta ya estaba en los ojos de ellas. Ellos lo llamaron enfrentamientos, respondió Nayeli. Defensa propia. Accidentes. Cada vez que uno de nuestros hombres caía, había un papel que justificaba su muerte. Un informe limpio que borraba cualquier rastro de culpa. Un sello. Una firma. Diego cerró los ojos un momento. En su mente, la palabra firma tomaba la forma de una pluma manchando papeles como si fueran cuerpos. Y detrás de esos papeles, continuó ella, había nombres. Nombres que tú conoces. Diego levantó la vista, sorprendido. ¿Yo? No te hagas el ingenuo. Herrera, intervino Taya, con un tono más duro. Tú has vivido aquí toda tu vida. Sabes quién manda de verdad en esta región. Sabes quién habla al oído del banco, del juez, del sheriff. Diego apretó los dientes. Claro que lo sabía. Todos lo sabían. Don Esteban Valderrama, dueño del rancho más grande de la región, de medio pueblo, de varias minas y de la gratitud de las autoridades. Un hombre que siempre sonreía con los labios, pero nunca con los ojos. Valderrama, dijo Diego, con amargura. Nayeli asintió despacio. Él fue el que puso la primera estaca en tierra apache, dijo. Y cada vez que alguien intentó quitarla, alguien más murió. Diego apoyó los codos en la mesa, llevando una mano a su frente. Había trabajado de joven para Valderrama, cuando aún no entendía del todo cómo funcionaba el mundo. Había visto cosas que había preferido olvidar. Vaqueros desaparecidos tras discutir con los capataces, familias obligadas a vender sus tierras por deudas que parecían multiplicarse solas. Recordó el día en que se negó a participar en una visita de advertencia a una familia que no quería abandonar su casa. Recordó cómo,
Poco después, el banco decidió revisar los contratos con su propio rancho. Casualidades que no eran casuales. Valderrama, repitió. Y sus socios. Y sus socios, confirmó Nayeli. Entre ellos, un juez que firma más rápido de lo que escucha, un sheriff que dispara antes de preguntar, y algunos rancheros que prefirieron doblar la cabeza antes que perder privilegios. Diego la miró fijamente. Yo no estoy en esa lista, dijo, casi a la defensiva. Nayeli sostuvo su mirada. No, reconoció. Si lo estuvieras, no estaríamos aquí. Pero escúchame bien, Diego Herrera, el que se queda callado mientras otros hacen el trabajo sucio, también alimenta al monstruo. Sus palabras cayeron como piedras en el pecho de Diego. No pudo negarlo. Había visto injusticias. Había tragado silencios. Se había convencido de que así era la vida para poder dormir un poco más tranquilo. Nuestros maridos decidieron que ya era suficiente, continuó Nayeli. Juntaron pruebas, testigos, marcas en los mapas. Estaban listos para presentar todo eso ante un hombre del gobierno que venía desde la capital. Alguien que, en teoría, no estaba bajo el control de Valderrama. La noche antes de ese encuentro, añadió Kira, con la voz baja, hubo disparos cerca del río. Mona apretó los dientes. Dicen que fue un ataque sorpresa, dijo. Dicen que nuestros hombres querían emboscar a los hombres de Valderrama. Dicen tantas cosas. Pero no lo viste, dijo Diego, casi buscando una rendija por donde entrar con dudas. Taya se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con una mezcla extraña de dolor y furia. Yo sí lo vi, dijo. Estaba allí. Las miradas se clavaron en ella. Mi esposo, Nael, no quería que fuera, explicó. Decía que era peligroso. Pero yo conocía el terreno mejor que muchos hombres. Sabía por dónde podían llegar. Así que lo seguí en silencio, desde lejos. Lo vi reunirse con nosotros, con tu amigo del banco, con tu juez de sonrisa fácil, con esos hombres de traje que huelen a perfume caro y a miedo. Diego se tensó. ¿Qué viste exactamente? Taya respiró hondo. Vi cómo nuestros hombres entregaban una carpeta con documentos. Dijo. Vi cómo uno de los hombres de traje la tomaba y sonreía. Pero no era una sonrisa buena. Era como si ya supiera que todo estaba decidido. Y entonces, sin previo aviso, escuché el primer disparo. Sus manos temblaron ligeramente. Nayeli puso una mano sobre su brazo, sosteniéndola. Las balas no venían de nuestros hombres, continuó Taya. Venían de detrás de los vagones, desde la parte donde se suponía que estaba su protección. Los derribaron uno a uno, sin oportunidad de defenderse, sin advertencia. Solo recuerdo sus cuerpos cayendo como si el suelo los hubiera llamado por su nombre. Recuerdo la sangre mezclándose con el agua del río. El silencio que siguió fue más brutal que cualquier grito. Yo corrí, susurró la joven. Corrí como nunca había corrido. Volví con las demás. Les conté todo. Cuando volvimos al lugar, ya no había cuerpos. Solo huellas borradas y esa carpeta destrozada flotando en el agua. Alani sacó de su bolsita una hoja arrugada, rota, apenas legible. Esto es lo único que quedó, dijo. Un fragmento de lo que tanto les costó reunir. Diego tomó el papel con cuidado. Tenía letras borrosas, sellos incompletos, pero alcanzó a distinguir algo. Nombres. El de Valderrama, el del juez, el del banco. Y una palabra que se repetía, expropiación. Ellos lo llamaron enfrentamiento, dijo Kira, con desprecio. Dijeron que nuestros hombres intentaron atacar a gente del gobierno, que el sheriff intervino, que fue una tragedia. Una tragedia muy conveniente, añadió Mona. Porque, después de eso, aceleraron todos los planes. Más estacas, más papeles, más amenazas. Y nosotras nos quedamos sin ellos. Nayeli cerró los ojos un instante, luego miró a Diego con una intensidad que casi lo obligó a sostener la mirada. Nos mataron los esposos, dijo. Pero también mataron algo más. La idea de que la justicia podía venir de los mismos que firmaban las órdenes de muerte. Diego dejó el papel sobre la mesa, como si quemara. ¿Y ahora? ¿Qué quieren hacer? Preguntó. ¿Que yo me lance contra Valderrama? ¿Que vaya al pueblo a gritar la verdad como un loco? No va a servir de nada. Ellos controlan los papeles, las armas, los hombres. Tú controlas algo que ellos subestiman, interrumpió Alani. Una historia que no pudieron borrar. ¿Cuál? Preguntó él, confundido.
Nayeli lo miró como quien revela una carta que llevaba demasiado tiempo escondida. Ellos creen que te tienen acorralado, dijo. Piensan que vas a perder el rancho por las deudas, que te irás en silencio o que terminarás aceptando cualquier trato que te ofrezcan a última hora. Diego apretó la mandíbula. No estoy tan seguro ni de eso, admitió. A veces pienso que ni siquiera me van a ofrecer un trato, que simplemente me van a echar. Te lo van a ofrecer, aseguró Nayeli. Porque tu rancho está justo donde quieren poner algo grande. Una mina, una vía, un almacén, algo. No hemos podido saber qué exactamente, pero si sabemos esto, no pueden hacerlo sin tus tierras. Diego la miró con escepticismo. ¿Y cómo lo saben? Porque escuchamos, respondió Kira. Porque entramos donde ellas creen que nunca entraríamos. Sus fiestas, sus tabernas, sus habitaciones. Mona sonrió, una sonrisa sin alegría. Nos ven como invisibles cuando no gritamos, explicó. Algunas de nosotras limpiamos sus casas, servimos sus mesas, lavamos sus pisos, y mientras lo hacemos, escuchamos. Las piezas empezaban a encajar en la mente de Diego de una forma que le resultaba tan lógica como aterradora. Ellos creen que el tiempo está de su lado, dijo Nayeli. Que pronto el banco te obligará a firmar o a irte, y que nadie llorará por un mestizo que nunca fue del todo de nadie. Diego sintió un golpe en el pecho. Era duro escuchar lo que él mismo había pensado en secreto. Pero tú puedes cambiarlo, continuó ella. Puedes usar su necesidad en su contra. ¿Cómo? Nayeli respiró hondo, como si estuviera cruzando un umbral del que ya no podría volver. Aceptando su juego para destruirlo por dentro. Diego entrecerró los ojos. Explícate. La líder apache apoyó las manos sobre la mesa. Cuando vengan a ofrecerte el gran trato, dijo, tú no te rehúses ni aceptes de inmediato. Pídeles tiempo, pídeles papeles, pídeles condiciones. Haz que muestren todo lo que tienen. Haz que firmen, que sellen, que se comprometan. Nosotros nos encargaremos del resto. ¿Nosotros? El fuego rojo no está muerto, dijo Kira. Solo espera la chispa adecuada. Tenemos testigos, agregó Mona. Tenemos historias. Tenemos lugares donde la tierra aún guarda huellas que ellos creían borradas. Solo nos falta una pieza para que el mundo nos escuche. Tu rancho. Tu nombre, añadió Alani. Diego los miró uno por uno. Sentía el peso de algo grande cayendo sobre sus hombros. No era solo la idea de resistir. Era la idea de convertirse en un símbolo, en una piedra en el zapato de los hombres más poderosos de la región. Y si esto falla, dijo, con la voz baja, si ellos descubren lo que estamos haciendo, no solo me quitarán el rancho, nos matarán a todos. Nayeli sostuvo su mirada. ¿Y si no hacemos nada? Preguntó. Nos seguirán matando de a pocos. Te quitarán tu tierra. Harán lo que quieran con el valle. Y nuestros muertos no habrán servido para nada. Diego apartó la mirada, luchando contra algo en su interior. El instinto de supervivencia y el recuerdo de una promesa hecha frente a la tumba de su padre. No dejes que nos borren, hijo, le había dicho. Respiró hondo. No sé si tengo el valor para esto, confesó. Taya habló entonces, y su voz fue más suave de lo que había sido hasta ahora. El valor no se siente como algo cómodo, dijo. Se siente exactamente como te sientes tú ahora. Asustado, cansado, confundido. La diferencia es lo que haces a pesar de eso. Diego dejó escapar una risa corta y amarga. Hablas como si fueras mucho mayor. El dolor envejece, replicó ella. A veces más rápido que el tiempo. La lámpara parpadeó, como si también estuviera escuchando. ¿Qué necesitas de mí exactamente? Preguntó él, al fin. Nayeli dio la respuesta sin dudar. Necesitamos que cuando ellos llamen a tu puerta, tú les abras con una sonrisa. Él la miró, incrédulo. ¿Una sonrisa? Una que los hará creer que te rindes, explicó. Que estás dispuesto a negociar. Que estás cansado de luchar. Esa sonrisa será la máscara detrás de la cual ocultaremos todo lo que realmente vamos a hacer. Diego se quedó callado. Pudo imaginar la escena. Valderrama, el juez, alguien del banco entrando a su casa con papeles en la mano, confiados, seguros. Y él, sentado frente a ellos, escuchando, preguntando, firmando quizás alguna cosa, mientras, sin que ellos lo supieran, cada palabra, cada cifra, cada condición sería un hilo en la red que las viudas estaban tejiendo. Necesitamos tiempo, añadió Kira. Días, semanas quizás.
Tiempo para reunir pruebas, sacar testigos de su escondite, recuperar lo que podamos. Y cuando todo esté listo, dijo Mona, cuando tengamos suficiente para demostrar no solo aquí, sino en otros lugares lo que han hecho, tu rancho será el escenario donde se les caigan las máscaras. Diego apoyó la espalda en la silla. Algo dentro de él empezaba a encenderse, como una brasa olvidada que el viento aviva sin querer. «Podría funcionar», murmuró. «No», Diego lo corrigió Nayeli. «Va a funcionar, si tú decides que funcione». Él la miró a los ojos y, por primera vez en mucho tiempo, sintió que alguien lo estaba tratando como algo más que un hombre derrotado. Lo estaban tratando como una pieza clave. «Déjame pensarlo», dijo, al fin. «No te puedo dar una respuesta esta noche». «No te pedimos que respondas ahora», admitió Nayeli. «Esta noche solo queríamos que supieras la verdad. Que supieras porque tocamos tu puerta. Mañana será otra historia». Se levantó, dando por terminada la confesión. Las demás la imitaron. Diego también se puso en pie. «Pueden quedarse aquí esta noche», dijo, casi sin pensar. «Hay un cuarto vacío y mantas de sobra». Las 5 se miraron entre sí. Había orgullo en sus rostros, pero también reconocimiento de que esa generosidad no era poca cosa. «Aceptamos», respondió Nayeli. «Mañana partiremos al amanecer. Tenemos cosas que mover y mensajes que llevar». Diego asintió. Las viudas se dirigieron hacia el cuarto que él les indicó. Taya fue la última en entrar. Antes de hacerlo, se volvió hacia él. «No tardes mucho en decidir», le dijo. «Los hombres como Valderrama no duermen cuando se trata de destruir lo que quieren poseer». Luego desapareció tras la puerta. Diego se quedó solo en la sala, con el eco de sus palabras resonando entre las paredes. Se acercó a la ventana y apartó la cortina. Afuera, la lluvia había amainado, pero la noche seguía negra. Miró hacia el camino que llevaba al pueblo. No lo sabía, pero unos ojos lo observaban desde la distancia. Bajo la sombra de un árbol retorcido, un hombre con sombrero de ala ancha apagó el cigarro contra la corteza. Había cabalgado hasta un punto desde donde podía ver la luz del rancho Herrera. 5 sombras, murmuró para sí. 5 figuras entrando en la casa. No parecían hombres. Un brillo frío pasó por sus ojos. «Las viudas del fuego rojo», susurró con una sonrisa torcida. «Así que eso traman». Subió de nuevo al caballo, montando con la confianza de quien sabe que su lugar en el mundo está protegido por gente poderosa. «Mañana», dijo, dándole una palmada al cuello del animal. «Mañana, don Esteban querrá escuchar esto». Giró las riendas y se perdió en la oscuridad, dejando tras de sí solo el eco de los cascos alejándose. En el rancho, Diego aún seguía mirando por la ventana, sin notar que la guerra que las viudas querían empezar ya tenía un espía. La noche avanzó, pero el amanecer traería mucho más que luz. Traería decisiones. Y la primera jugada de una partida donde el precio de un error podía ser la vida de todos. El amanecer llegó sin pedir permiso, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosados sobre valle. El rancho Herrera se veía casi pacífico bajo esa luz suave, como si la noche anterior hubiera sido solo un mal sueño, una invención de la mente cansada de un ranchero al borde del abismo. Pero la realidad no se deshace con el sol. Diego se despertó antes de que el gallo cantara, con la sensación extraña de no estar solo. Por un momento, el viejo hábito lo hizo olvidar que, al otro lado del pasillo, 5 viudas apaches dormían bajo su techo. 5 mujeres que, con su sola presencia, habían dividido su vida en 2, antes y después de abrir la puerta. Se sentó al borde de la cama, frotándose el rostro. «¿En qué demonios me estoy metiendo?», murmuró. Las palabras de Nayeli, de Taya, el relato de los maridos muertos, el nombre de Valderrama flotando como veneno en el aire, todo se mezclaba con el recuerdo del papel de embargo sobre su mesa. Se levantó, se calzó las botas y, tras un breve titubeo, salió al pasillo. El olor a café lo sorprendió. Cuando cruzó la puerta hacia la cocina, encontró una escena que jamás habría imaginado días atrás. Nayeli junto al fogón, moviendo una vieja olla, Alani y Kira acomodando platos, Mona y Taya cortando pan duro en rebanadas más delgadas para hacerlas rendir. Las 5 alzaron la vista casi al mismo tiempo cuando lo escucharon entrar. «Buenos días», dijo Diego, con una torpeza que no era propia de un hombre acostumbrado a vivir solo. «Buenos días, ranchero», respondió Nayeli, con un leve gesto de cabeza. Taya sonrió apenas. «Tu cocina parece de guerra, pero se deja domar», comentó, señalando las ollas abolladas y las pocas tazas desparejadas.
Diego no pudo evitar soltar una breve risa. «Es lo que hay», dijo. No esperaba visitas, menos aún de este tipo. «Las mejores visitas son las que no se planean», señaló Mona, sirviendo café en una taza y empujándola suavemente hacia él sobre la mesa. «Son las que vienen cuando la vida ya no tiene opciones». Diego tomó la taza y agradeció con un leve movimiento de cabeza. Bebió un sorbo. Estaba fuerte, pero caliente. Y, de algún modo, humano. «Partiremos pronto», anunció Nayeli, apagando el fuego. «No queremos llamar más la atención de la necesaria». Diego pensó en el jinete que no sabía que los observaba en la oscuridad. Apretó la taza con más fuerza. «Quizá ya la llamaron», dijo, sin darse cuenta de que lo decía en voz alta. «¿Cómo?», preguntó Kira, con el ceño fruncido. Él dejó la taza sobre la mesa. «Nada», respondió. «Solo que aquí las paredes tienen ojos, y los caminos, oídos». Nayeli lo observó, leyendo en su silencio la sombra de una sospecha. «¿Viste algo anoche?», preguntó. Diego dudó un segundo. «No», admitió. «Pero sería ingenuo pensar que nadie se da cuenta cuando 5 mujeres del fuego rojo caminan hacia el rancho más endeudado del valle». Un silencio pesado se instaló en la cocina. «Por eso debemos movernos rápido», dijo Alani, al fin. «Cuanto antes empecemos, antes ellos entenderán que no somos sombras, sino fuego». Diego los miró uno por uno. Se sentía extraño, como si estuviera parado sobre una cuerda tensa sobre un abismo. Un lado se llamaba miedo. El otro, dignidad. «Aún no les he dado una respuesta», recordó. «Y aún no te la hemos exigido», replicó Nayeli. «Pero el tiempo no es nuestro amigo, Diego. Ni el tuyo». Él asintió. Lo sabía. Las viudas recogieron rápidamente lo que habían usado, dejando la cocina más ordenada de lo que la encontraron. Ese gesto simple le dijo a Diego algo que él ya intuía. No eran mujeres que se quedaran mucho tiempo en un mismo lugar. La vida las había convertido en caminantes, en sombras que pasaban, golpeaban puertas, removían conciencias y seguían adelante. Antes de salir, Kira se acercó a la mesa y dejó algo frente a él. Una pequeña piedra roja, pulida, que brillaba lo justo cuando la luz del sol entraba por la ventana. «Para recordar», dijo. «Y para que no digas que soñaste todo esto». «¿Qué se supone que simboliza?», preguntó él, tomando la piedra entre los dedos. «El corazón del valle», respondió Alani. «Oh, si prefieres, la parte de ti que ellos no han podido comprar todavía». Sin añadir más, salieron hacia el exterior, una tras otra. Diego las acompañó hasta el porche. El cielo estaba ya claro, y el aire fresco de la mañana golpeó sus rostros. «¿Hacia dónde van ahora?», preguntó él. «Hacia donde haya oídos que todavía se atrevan a escuchar», dijo Mona. «Y hacia donde haya ojos que recuerden lo que vieron años atrás. Vamos a despertar memorias dormidas», añadió Taya. Nayeli se le acercó un paso. «No te pedimos que nos des tu palabra ahora», dijo. «Pero cuando vengan a llamar a tu puerta, cuando ellos te traigan esa oferta que tanto desean, sabrás que ese es el momento de elegir de qué lado de la historia quieres estar». Diego asintió lentamente. «¿Y cómo sabré qué es la oferta de la que hablas?». Nayeli sonrió, pero no era una sonrisa alegre. «Porque no hablarán de justicia», Diego respondió. «Hablarán de tu oportunidad. De nuevo comienzo. De solución conveniente para todos. Cuando escuche esas palabras, sabrás que el lobo está disfrazado de pastor». Dicho esto, las 5 se pusieron en marcha, alejándose por el camino de tierra que conducía hacia las colinas. Sus siluetas se hicieron pequeñas contra el paisaje. Diego se quedó parado en el porche hasta que desaparecieron. Solo entonces bajó la vista hacia la piedra roja en su mano. «¿Qué demonios voy a hacer con todo esto?», murmuró. No sabía que la respuesta llegaría mucho antes de lo que imaginaba. El mismo jinete que había observado el rancho a distancia la noche anterior azotó las riendas y entró al patio del rancho Valderrama al filo del mediodía. El sol caía con fuerza sobre las tejas rojas y sobre el amplio corredor adornado con columnas y macetas. Nada en ese lugar hablaba de carencias. Todo gritaba poder. 2 peones le salieron al paso. «El patrón está ocupado», dijo uno de ellos, intentando frenarlo. El jinete, un hombre de rostro anguloso y una cicatriz que le cruzaba la mejilla, lo apartó con el codo. «Esto no puede esperar», espetó. «Se trata del mestizo y de las viudas del fuego rojo». Los peones se miraron y, sin discutir más, lo dejaron pasar. En el despacho principal,
Don Esteban Valderrama revisaba unos documentos mientras un hombre delgado, de lentes redondos y bigote cuidado, el licenciado Vargas, su abogado de confianza, le señalaba unos párrafos. Si logramos que firme aquí y aquí, decía Vargas, la transferencia será irrevocable. Los del banco quedarán satisfechos y usted tendrá la ruta completa hacia el río. Y el gobierno no podrá decir que lo despojamos, añadió Valderrama, con una sonrisa que nunca alcanzaba sus ojos. Pobrecito Herrera, un hombre que no supo manejar sus deudas. Un golpe seco en la puerta interrumpió la conversación. ¿Sí?, preguntó Valderrama, sin levantar la vista. El jinete entró casi sin esperar permiso. Se quitó el sombrero y dejó que el aire fresco del pasillo entrara con él. Disculpe, patrón, dijo, inclinando ligeramente la cabeza. Pero traigo noticias que quizá cambien un poco sus planes. Valderrama lo miró con una mezcla de molestia y curiosidad. Más vale que lo que tengas que decir sea importante. Julio, advirtió. Estoy cerrando un negocio. Julio sonrió de lado. Diría que se trata del mismo negocio, patrón, respondió. Estuve anoche cerca del rancho Herrera. El abogado alzó una ceja. Valderrama se enderezó en la silla. ¿Y qué hacías tú rondando por ahí? Lo mismo que siempre, dijo Julio. Asegurarme de que los problemas no crezcan donde no deben. Y anoche vi llegar 5 problemas. Habla claro, ordenó Valderrama. Julio dio un paso más. 5 mujeres apaches, dijo. Las vi entrar a la casa de Herrera. De noche, se quedaron allí. Vargas frunció el ceño. ¿Apaches?, murmuró. ¿No serán? Las viudas, confirmó Julio, disfrutando del efecto que causaban sus palabras. Las del fuego rojo. El nombre cayó como un balde de agua fría en la habitación. Valderrama dejó la pluma sobre el escritorio. ¿Estás seguro?, preguntó, con voz grave. He visto suficiente sangre como para no confundir caras, respondió Julio. Eran ellas, juntas, entrando en casa de ese mestizo. Vargas intercambió una mirada rápida con Valderrama. Eso no es una visita cualquiera, dijo el abogado. Esas mujeres no se mueven sin un propósito. Valderrama tamborileó los dedos sobre el escritorio. Las viudas, repitió, pensativo. Años de silencio, de lágrimas escondidas. Creí que se habían resignado. Al parecer, no tanto, apuntó Julio. El hacendado se levantó despacio, caminando hacia la ventana. Desde allí se veían sus tierras extendiéndose como un imperio particular. Herrera siempre fue un estorbo a medias, dijo, sin apartar la vista del horizonte. Ni suficientemente valiente para luchar, ni suficientemente servil para sernos útil. Un mestizo confundido, tratando de complacer a todos y quedándose solo. Se volvió lentamente. Pero un estorbo con un rancho justo donde nos estorba el mapa, añadió Vargas. Valderrama asintió. Y ahora, dijo, parece que alguien quiere convertir a ese estorbo en símbolo. Julio sonrió con malicia. Si esas mujeres lo convencen de ponerse en su contra, podría ser molesto. El hacendado lo miró con frialdad. ¿Molesto? Sí, pero también útil. ¿Útil?, preguntó Vargas, sorprendido. Valderrama caminó de nuevo hacia el escritorio. Tomó un vaso y se sirvió un trago de licor. Los símbolos no nacen solos, licenciado, dijo. A veces, uno los dirige, los guía, los deja crecer justo lo suficiente, para luego aplastarlos frente a todos. Bebió un sorbo. Eso da un mensaje más fuerte que 1000 discursos, añadió. Y si jugamos bien nuestras cartas, podemos matar 2 pájaros de un tiro. Nos quedamos con las tierras, y dejamos claro lo que pasa con quienes se atreven a desafiar nuestro progreso. Julio lo observaba con admiración. ¿Quiere que lo vigile más de cerca?, ofreció. No, dijo Valderrama, con una sonrisa calculada. Quiero que hagas algo mucho más interesante. Se volvió hacia Vargas. Licenciado, ¿qué tan rápido puede estar listo ese contrato especial para el rancho Herrera? Vargas ladeó la cabeza. ¿El de compra directa o el de salvación del embargo?, preguntó. El de salvación, respondió el hacendado. El que lo hace sentir que le estamos haciendo un favor. Intereses bajos, plazos manejables, toda esa música que le gusta escuchar a los hombres desesperados. Podría tenerlo listo mañana mismo, dijo el abogado. Y el del banco se alineará si usted se lo pide. Por eso le pagamos, replicó Valderrama. Dejó el vaso sobre la mesa con un golpe seco.
Julio, dijo, volviéndose hacia el jinete, quiero que mañana mismo vayas al rancho Herrera con un mensaje. No de amenaza, sino de invitación. Julio arqueó una ceja. ¿Amistosa? Lo suficiente para que baje la guardia, respondió el hacendado. Dile que he escuchado de sus problemas y que estoy dispuesto a ayudarlo. Que venga pasado mañana al pueblo. Que lo espero en mi despacho. Que hablemos como hombres de tierra. El tono con el que pronunció la última frase dejaba claro que no había nada limpio detrás de esa invitación. «Y si sospecha», empezó Julio. «Sospechará», lo interrumpió Valderrama. «Pero el miedo y la deuda es una mezcla que hace milagros. Lo hemos visto antes». Vargas asintió. «Además, si las viudas están cerca, querrán escuchar también. Y eso nos puede decir mucho», añadió. Valderrama sonrió de medio lado. «Exacto», dijo. «Déjenlos creer que la suerte les guiña el ojo. Déjenlos hablar, moverse, reunir lo que crean que tienen. Cuando el momento llegue, cerraremos la trampa». Miró el mapa extendido sobre la pared, el valle, las rutas, los ríos, y en medio un pequeño rectángulo marcado con tinta. Rancho Herrera. «La diferencia entre ellos y nosotros», dijo, con calma, «es que ellos creen que la justicia es una meta. Nosotros sabemos que la justicia es una historia que escribe el que gana». Julio se colocó el sombrero. «Entonces iré a visitar al mestizo», dijo, «y veré de cerca qué tan desesperado está». Diego pasó la mañana en el corral, más por necesidad de movimiento que por trabajo real. Revisó cercos, acomodó herramientas, intentó arreglar una puerta que llevaba meses pidiendo cambio. Todo le parecía una excusa para no sentarse frente a la mesa y mirar de nuevo el papel de embargo. Cada vez que se detenía, sacaba la pequeña piedra roja del bolsillo y la giraba entre los dedos. «Puedes usar su necesidad en su contra», había dicho Nayeli. «Necesitamos que cuando ellos llamen a tu puerta, tú les abras con una sonrisa». Diego no estaba seguro de saber sonreír de esa forma. Al mediodía, el sol pegaba fuerte y el sudor le corría por la frente. Iba a entrar a por agua cuando los cascos de un caballo lo hicieron volverse. Un jinete se acercaba por el camino principal, levantando una pequeña nube de polvo. Diego entrecerró los ojos, tratando de distinguirlo. No lo reconoció de inmediato, pero por la forma en que montaba, con esa seguridad casi arrogante, supo de qué mundo venía. Tomó la escopeta que tenía colgada junto a la puerta del granero, más por costumbre que por amenaza, y esperó. El jinete detuvo el caballo a unos metros. «Buenos días, Herrera», saludó, con una sonrisa que no le llegó a los ojos. «Depende de para quién», respondió Diego. El hombre desmontó con agilidad. «Me llamo Julio», dijo. «Trabajo para don Esteban Valderrama». Diego no se movió. «No necesito nada del patrón», dijo. «Si viene a hablar de deudas, hable con el banco». Julio alzó las manos, como quien quiere mostrar que no trae armas visibles. «Tranquilo», dijo. «No vengo a amenazar. Al contrario, vengo a ofrecer algo que podría interesarte». Diego sintió una punzada de alerta. Las palabras de Nayeli resonaron en su mente. «Cuando hablen de oportunidad, de nuevo comienzo, de solución conveniente para todos». «Te escucho», dijo, sin bajar la guardia. Julio se acercó un poco más, aunque mantuvo una distancia prudente. «El patrón sabe de tu situación», comenzó. «No es secreto que el banco te tiene con la soga al cuello. Muchos en tu lugar ya habrían vendido, se habrían ido, pero tú te has quedado. Eso tiene mérito». «No sabía que la curiosidad de Valderrama llegaba tan lejos», respondió Diego con ironía. «No es curiosidad», corrigió Julio. «Es visión. Él cree que este valle tiene futuro, y que hombres como tú no deberían quedarse fuera, si están dispuestos a ser inteligentes». Diego no respondió. Lo dejó hablar. «Don Esteban me mandó a decirte», siguió emisario, «que no quiere verte perderlo todo. Que sería una lástima que un hombre de trabajo termine en la nada por culpa de números y papeles. Él puede ayudarte». Diego apretó la mandíbula. Cada palabra era casi calcada a la profecía de Nayeli. «¿Y cómo exactamente piensa ayudarme?», preguntó. Julio sonrió. «Te invita a hablar», dijo. «Pasado mañana, en su oficina del pueblo. Él y su abogado han preparado una propuesta. Una oportunidad de salvar tu rancho, de echar las deudas hacia atrás, de empezar casi desde cero. Una solución conveniente para todos», murmuró Diego, sin querer. «Exacto», confirmó Julio, sin advertir el tono cargado.
Tú mantienes tu tierra, el banco queda tranquilo, y el patrón asegura que el valle sea administrado por gente razonable. El silencio cayó entre ambos. Diego miró al hombre frente a él. Las botas bien cuidadas, el cinturón con hebilla grande, la pistola en el costado, por si acaso. Era el tipo de emisario que se mandaba cuando se quería mezclar miel y veneno. ¿Y si digo que no?, preguntó. Julio se encogió de hombros. Entonces supongo que, tarde o temprano, los papeles seguirán su camino, respondió. El banco hará lo suyo, y otro ocupará tu lugar. No es amenaza, Herrera. Es la forma en que este mundo funciona. Diego lo sostuvo la mirada. Tal vez este mundo necesite cambiar de forma, replicó. Julio se rió suavemente. Muchos han dicho eso, señaló. Pocos han vivido lo suficiente para contarlo. Se acomodó el sombrero. Piénsalo, añadió. No pierdes nada por escuchar. Te esperará pasado mañana. Si no vas, él sabrá que elegiste el camino difícil. Montó de nuevo en el caballo. Y una cosa más, dijo, justo antes de irse. Ten cuidado con la compañía que eliges. Hay sombras que, donde quiera que entran, traen problemas. Diego sintió como se le helaba el estómago. ¿Hablas de alguien en particular?, preguntó, midiendo sus palabras. Julio sonrió de lado. Solo digo que los muertos no siempre son los únicos que paran ciertas guerras, respondió. Buen día, Herrera. Azotó las riendas y se alejó por el mismo camino. Diego lo observó hasta que desapareció. Solo entonces se dio cuenta de que apretaba tanto la piedra roja en el puño que se había marcado su forma en la palma. Esa noche, Diego no encendió la lámpara. Se sentó en la oscuridad de la cocina, con la espalda apoyada a la pared, escuchando el crujido de la madera y el aullido lejano de los coyotes. Sobre la mesa, el papel de embargo. Junto a él, la piedra roja. Entre la miseria segura y la guerra incierta, su mente iba y venía como un caballo sin riendas. Cerró los ojos y recordó el rostro de su padre, las historias que le contaba de cuando los hombres de tierra se miraban a los ojos antes de cerrar un trato. Recordó a la familia Apache la que una vez intentó ayudar y cómo eso le costó negocio y amistades. Recordó la voz de Nayeli. El que se queda callado mientras otros hacen el trabajo sucio también alimenta al monstruo. Cuando volvió a abrir los ojos, ya había tomado una decisión. No sabía si era la correcta. No sabía si iba a sobrevivirla. Pero la había tomado. Se levantó, tomó el papel de embargo, lo dobló y lo guardó en un cajón. Luego colocó la piedra roja sobre la mesa, justo en el centro. Está bien, dijo, en voz baja. Quieren que me siente a la mesa con ellos. Me sentaré. Sus labios se curvaron en algo que no era una sonrisa plena, pero se le parecía. Y esta vez, añadió, no seré yo el único que firme su propio final. Al día siguiente, antes del amanecer, un mensajero anónimo dejó un pequeño trozo de tela roja atado a una rama cerca del corral del rancho Herrera. Diego lo encontró al salir. La tela tenía bordado, con hilo negro, un símbolo sencillo, 5 marcas pequeñas alrededor de un círculo. Las viudas del fuego rojo sabían que la oferta había llegado, y que el ranchero había decidido entrar al juego. Lo que nadie sabía aún era que, al aceptar sentarse frente a Valderrama, Diego Herrera no solo ponía en juego su propio destino, sino el de todo el valle, porque el poder no se enfrenta sin consecuencias. Y el siguiente encuentro no iba a ser una simple conversación entre hombres. Iba a ser el primer movimiento visible de una guerra silenciosa. El pueblo estaba inquieto. No se veía a simple vista. Desde lejos, parecía uno de esos tranquilos asentamientos del oeste, con sus casas de madera, su iglesia de torre sencilla, su cantina con puertas vaivén y su calle principal cubierta de polvo. Pero debajo de esa calma aparente había algo distinto en el aire. Las miradas duraban un segundo más de lo normal. Los saludos eran más tensos. Los susurros nacían apenas alguien cruzaba la calle. La noticia había corrido más rápido que el viento. Diego Herrera iba a reunirse con don Esteban Valderrama. Y cuando el hombre más endeudado del valle se sienta frente al hombre más poderoso, algo grande está a punto de pasar. Diego llegó al pueblo a media mañana, montando su caballo más resistente, no el más bonito. El sol caía fuerte, y el polvo se levantaba bajo los cascos mientras avanzaba por la calle principal. Sabía que lo observaban. El viejo del almacén levantó la vista cuando pasó. El herrero dejó de golpear el metal durante unos segundos. Un grupo de hombres en la entrada de la cantina hizo un silencio extraño al verlo, como si estuvieran viendo un hombre que caminaba hacia la horca, pero todavía respiraba. Diego mantuvo la espalda recta.
No iba a regalarles el espectáculo de verlo encorvado. Llevaba puesta su mejor camisa, que no era gran cosa, pero al menos estaba limpia, un chaleco desgastado y el sombrero que había heredado de su padre. Ese sombrero había estado en más de una tormenta, pero seguía firme, como él quería estar. Al llegar frente al edificio donde se encontraba la oficina de Valderrama, desmontó despacio. Respiró hondo. «Vamos a ver qué tanto vale la sonrisa de un lobo», murmuró. Ató el caballo al poste, subió los escalones de madera y empujó la puerta. El interior del edificio olía a madera pulida, tinta fresca y perfume caro. Nada que ver con el polvo del rancho. Las paredes estaban adornadas con cuadros de paisajes, como si el dueño quisiera encerrar la naturaleza en marcos para domarla. Una secretaria de gesto serio alzó la vista cuando Diego entró. «¿Sí?», preguntó. «Vengo a ver a don Esteban», dijo Diego. «Tiene una cita conmigo». Ella lo miró de arriba abajo, como midiendo cuánto valía ese hombre en botas gastadas y rostro cansado. «¿Su nombre?», pidió. «Herrera, Diego Herrera». Un destello de reconocimiento cruzó por los ojos de la mujer. «Sí, lo estaban esperando», dijo, sin cambiar el tono. «Pase por ese pasillo. La oficina del patrón es la última puerta a la derecha». Diego asintió y caminó por el pasillo indicado. Cada paso sobre la madera parecía sonar más fuerte de lo normal. Antes de llegar a la última puerta, se detuvo un segundo. Sentía su corazón golpeando fuerte en el pecho. Cerró los ojos un instante y, mentalmente, vio la piedra roja de las viudas. Recordó el símbolo bordado en la tela, 5 marcas alrededor de un círculo. «No estás solo», parecía decir. Tocó a la puerta. «Adelante», se escuchó una voz firme desde dentro. Diego entró. La oficina de don Esteban Valderrama parecía más un salón de poder que un simple despacho. Una enorme ventana detrás del escritorio dejaba ver parte del valle, como si el hacendado quisiera recordar constantemente cuánto territorio estaba bajo su influencia. Valderrama estaba de pie, dándole la espalda, mirando hacia afuera. Vestía traje oscuro, chaleco, reloj de cadena. Su cabello, ya con algunas canas, estaba peinado con precisión. A su lado, sentado junto al escritorio, estaba el licenciado Vargas, revisando documentos. «Herrera», dijo Valderrama, sin darse la vuelta aún. «Llegas puntual. Me gusta eso». Luego se volvió despacio, con una sonrisa ensayada. «Adelante, hijo», añadió. «Siéntate. Esta casa no muerde». Diego sostuvo la mirada sin responder a esa broma. Se sentó en la silla frente al escritorio. «Gracias por recibirme», dijo, con un tono neutro. Vargas le dedicó una sonrisa casi mecánica. «Aquí todos somos hombres de trabajo», dijo el abogado. «Y cuando un hombre de trabajo tiene problemas, merece ser escuchado». Diego no respondió. Sus ojos recorrieron el escritorio. Plumas elegantes, una botella de licor caro, una carpeta gruesa, sellos. Herramientas de otro tipo de guerra. Valderrama tomó asiento. «Te voy a hablar claro, Diego», dijo. «Porque, aunque muchos no lo crean, yo respeto a la gente que se rompe el lomo en la tierra. Tú has aguantado más de lo que otros habrían soportado». Se inclinó hacia adelante, uniendo las manos. «Pero todos tenemos un límite», añadió. «Y el banco no entiende de orgullo. Entiende de números. Y tus números, hijo, no cuadran». «Hijo». Diego tuvo que contener la mueca. Él sabía que esa palabra no era cariño. Era un recordatorio de jerarquía. «Eso lo sé bien», respondió. «No necesito que me lo repitan». Valderrama sonrió. «Eso te hace diferente», dijo. «Algunos vienen aquí llorando, negando lo que es evidente. Tú no. Y por eso estoy dispuesto a hacer algo por ti». Hizo un gesto Vargas. El abogado abrió la carpeta frente a ellos y sacó varios documentos. «Hemos preparado una propuesta», comenzó, «que podría salvar tu rancho». Diego inclinó ligeramente la cabeza, como quien escucha una canción cuya letra ya conoce. «¿Te explico, Diego?», dijo el hacendado. «El banco quiere su dinero. Eso no va a cambiar. Pero el banco también sabe que, si tú te vas, habrá un problema con la continuidad de la producción en esa zona. Nadie quiere tierras abandonadas. Eso baja el valor del valle». Se levantó, caminando lentamente alrededor del escritorio, acercándose a la ventana. «Yo, en cambio», continuó, «quiero que el valle crezca, que se abran caminos, que lleguen inversiones, que haya trabajo. Pero para eso, necesito que la gente adecuada esté en los lugares adecuados.
Se volvió hacia él. Tu rancho está en un lugar clave, Diego, dijo, sin rodeos. Cerca del río, en medio de rutas importantes. No te lo voy a negar, es un pedazo de tierra que vale mucho más de lo que tú has podido sacarle. Diego sintió el golpe, pero no dejó que se le notara. Supongo que eso es un problema para usted, replicó. Valderrama sonrió. Podría serlo, admitió. O podría ser una oportunidad para los dos. Volvió a sentarse y señaló los papeles. Aquí está la propuesta, dijo. Yo me hago cargo de tus deudas con el banco. Todas. Tú firmas un acuerdo conmigo, donde aceptas ciertas condiciones. Sigues viviendo en el rancho, sigues trabajando la tierra, pero parte de tu producción y ciertos permisos sobre tu territorio pasan a estar bajo mi supervisión. Vargas añadió, es algo así como una sociedad estratégica. Tú sigues siendo dueño legal del rancho, pero no tomas decisiones importantes sin consultar, por decirlo simple. Diego frunció el ceño. Suena más a que yo sigo trabajando, y usted se queda con las riendas, dijo. El hacendado se rió con suavidad. No seas tan dramático, hombre, dijo. Piensa en esto como un nuevo comienzo. Ya no serías un ranchero ahogado en deudas, sino un socio de uno de los hombres más influyentes de la región. Y de paso, añadió Vargas, te proteges de ciertos conflictos. Diego lo miró. ¿Qué tipo de conflictos? Valderrama se inclinó hacia atrás en la silla. Digamos que el valle está lleno de tensiones antiguas, dijo. Resentimientos, historias mal contadas. Gente que no entiende que el mundo cambia. Tú, al estar conmigo, te mantienes fuera de esos problemas. Nadie te va a acusar de estar de un lado o del otro. Serás un hombre neutral. Diego sintió como esas palabras intentaban entrar en su mente como cuchillos envueltos en seda. ¿Se refiere a las viudas apaches? Preguntó, sin rodeos. Por un instante, el silencio en la oficina fue distinto. Los ojos de Vargas parpadearon. Valderrama lo sostuvo un segundo de más antes de sonreír. Tranquilo. He escuchado que han estado moviéndose, respondió. Pero son cosas menores. Dolor que no ha encontrado dónde ir. Lo que tú no quieres, Diego, es que te vean como parte de revueltas, rumores o vendetas. Eso solo te traerá más problemas. Diego lo miró fijamente. ¿Y usted de qué lado está, don Esteban? Preguntó. ¿Del lado del progreso, o del lado de quienes lo usan como excusa para borrar a los demás? El hacendado sostuvo esa mirada unos segundos. Estoy del lado de la realidad, respondió, al fin. Y la realidad es que este valle va a cambiar, contigo o sin ti, con ellos o sin ellos. Yo prefiero que tú estés del lado que pone las reglas, no del lado que se quede esperando justicia que nunca llega. La frase era peligrosa. Diego lo sabía. Sonaba convincente. Sonaba casi cierta. Y ahí estaba el verdadero veneno. El que se queda callado mientras otros hacen el trabajo sucio, también alimenta al monstruo. La voz de Nayeli resonó en su mente. Él respiró hondo. Era el momento de ponerse la máscara. Muéstreme los términos, dijo. Vargas deslizó los papeles hacia él, satisfecho. Aquí están, dijo. Intereses reducidos, plazos extendidos y cláusulas específicas sobre el uso compartido de cierta parte de tus tierras. Nada fuera de lo normal. Solo visión a futuro. Diego tomó los documentos. No sabía leer con la velocidad de un abogado, pero tampoco era ignorante. Sus ojos recorrieron líneas, párrafos, números, cláusulas que hablaban de derecho preferente de explotación, de uso temporal de suelo, de rutas de acceso prioritario. Poco a poco, empezó a ver el dibujo detrás del texto. No se trataba solo de salvarlo. Se trataba de crear un puente legal para que, cuando llegara el momento, Valderrama pudiera tomar control efectivo del terreno con la excusa de un acuerdo mutuo. Si firmaba tal cual, sería como abrirle la puerta al lobo y además darle las llaves. Pero no había venido hasta allí para huir. Había venido para mirar al monstruo a la cara y aprender. Necesito tiempo, dijo, levantando la vista. Esto no es poca cosa. No voy a firmar algo así sin pensarlo. Vargas abrió la boca, dispuesto a insistir, pero Valderrama levantó una mano para detenerlo. Es razonable, dijo. Un hombre que firma sin leer no merece la tierra que pisa. Toma estos 2 días. 3, si quieres. Regrésame la respuesta antes del final de la semana. ¿Y si no regreso? Preguntó Diego.
Los ojos del hacendado se endurecieron apenas, lo suficiente como para que solo alguien atento lo notara. Entonces el banco hará lo suyo, respondió. Y yo no podré hacer nada por ti, aunque quisiera. Diego asintió despacio. Está bien, dijo. Me llevaré esto. Lo revisaré. Se puso de pie. Valderrama también se levantó. Rodeó el escritorio y se acercó al con una mano extendida. No te equivoques, Diego, dijo, con tono casi amigable. Hay momentos en la vida de un hombre en los que no tiene muchas opciones, pero la forma en que camina hacia la única puerta que le queda dice todo sobre él. Diego sostuvo su mano. El apretón fue firme. Tiene razón, respondió. Y también dice mucho quien está del otro lado de esa puerta. Sus miradas se cruzaron unos segundos. Había respeto fingido. Había desafío verdadero. Nos veremos pronto, dijo el hacendado. Eso creo, replicó Diego. Salió de la oficina con los documentos bajo el brazo. Pero no salió solo. Aunque no lo supiera, en una esquina de la calle, un hombre de sombrero oscuro observaba desde las sombras. No era Julio, era otro, uno de los muchos ojos que Valderrama tenía en el pueblo. Diego no volvió directamente al rancho. Antes, se desvió hacia la parte trasera del pueblo, donde las casas eran más pequeñas, las calles más estrechas y el polvo se mezclaba con olor a ropa húmeda y comida barata. Se detuvo frente a una casita con pared de adobe y techo bajo. No tenía letrero, pero él sabía dónde estaba. Golpeó 3 veces, con un ritmo particular. 2 golpes, pausa, un tercero. La puerta se entreabrió. Unos ojos oscuros lo miraron desde adentro, con desconfianza y reconocimiento a la vez. «Te tardaste», dijo una voz femenina. Diego soltó el aire que no sabía que estaba conteniendo. No quería hacer esperar a las dueñas de la venganza, respondió. La puerta se abrió por completo. Nayeli lo dejó pasar. Dentro de la pequeña casa, las 5 viudas estaban reunidas alrededor de una mesa baja. Habían cambiado las mantas oscuras por vestidos sencillos, de colores gastados, como los de cualquier mujer humilde del pueblo. A simple vista, parecían viudas comunes, tratando de sobrevivir, pero en sus ojos seguía habitando el fuego. ¿Te vieron entrar aquí?, preguntó Kira, apenas lo vio. No más de lo que me vieron entrar a la oficina de Valderrama, respondió Diego. Pero usé el callejón. No creo que llamara mucho la atención. Taya tomó los papeles que traía bajo el brazo. ¿Y bien?, preguntó, con impaciencia. ¿Qué te ofreció el lobo? Diego dejó los documentos sobre la mesa. Todo lo que dijiste que diría, respondió, mirando a Nayeli. Oportunidad. Nuevo comienzo. Solución conveniente para todos. Una sonrisa amarga cruzó el rostro de Mona. No tienen imaginación, dijo. Alani comenzó a revisar los papeles junto con Kira, que sabía leer mejor que la mayoría. ¿Puedo?, preguntó, señalando las hojas. Para eso los traje, respondió Diego. Yo puedo entender lo básico, pero ellos esconden trampas en palabras que solo ustedes, con más ojos, tal vez vean. Nayeli lo observó con atención. ¿Qué hiciste cuando te los dio?, preguntó. Pedí tiempo, respondió. Se lo di a entender como si estuviera dudando por orgullo, por miedo. No como alguien que ya tenía 5 aliadas leyendo entre líneas por él. Taya sonrió apenas. Así se habla. Diego tomó una silla y se sentó con ellas. Era la primera vez que se veía en medio de ese círculo de fuego. Se dio cuenta de que, sin pretenderlo, había cruzado un punto de no retorno. Valderrama no es tonto, añadió. Sabe que ustedes están moviéndose. Lo mencionó, de forma indirecta. Habló de conflictos antiguos, de gente que no entiende que el mundo cambia. Es su forma elegante de llamarnos estorbo, dijo Kira, sin levantar la vista de los papeles. Y de decirte, añadió Alani, que estar de nuestro lado es peligroso, mientras estar del suyo es cómodo. Diego los miró uno por uno. No les voy a mentir, dijo. Hubo un momento en que sonó tentador. Quitarme el peso de la deuda, seguir en mi rancho, aunque con condiciones. Un poco de paz, aunque sucia. Nayeli inclinó la cabeza. ¿Y qué te detuvo?, preguntó. Diego permaneció en silencio unos segundos. Ustedes, respondió, finalmente. ¿Y mi padre? ¿Y sus muertos? Las viudas guardaron silencio. Durante años, continuó Diego, vi injusticias y me dije que no eran asunto mío. Pensé que con sobrevivir ya era suficiente.
que la vida me había dado suficiente castigo como para encima ir a buscar más problemas. Pero luego ustedes tocaron mi puerta y me contaron lo que les hicieron. Y cuando hoy vi la cara de Valderrama diciéndome que él era mi única salida, entendí algo. ¿Qué? Inquirió Talla. Que el precio de vivir tranquilo al lado de un monstruo es, tarde o temprano, convertirse en parte de él. Nayeli lo miró con una mezcla de respeto y gravedad. Entonces, dijo, ¿cuál es tu decisión? Diego Herrera. Él respiró hondo. ¿Voy a jugar su juego? Respondió. No voy a rechazar la oferta de inmediato. Voy a hacerle creer que estoy inclinado a aceptar. Voy a hacerle creer que, por dentro, ya estoy cansado de luchar. Pero por fuera, completó Mona. Por fuera, dijo Diego, con los ojos firmes, voy a ayudarles a juntar todo lo necesario para derribarlo. Kira dejó los papeles sobre la mesa y lo miró. Eso te convierte en nuestro puente, dijo. Y en su objetivo, añadió a Lani. Ya lo era, replicó él. La diferencia es que ahora, si caigo, no caeré solo. Un silencio profundo llenó la habitación. No era incómodo. Era el tipo de silencio que precede a un pacto. Nayeli se puso de pie. Escucha bien, Diego, dijo. A partir de este momento, lo que hagas, lo que digas y hasta cómo respires frente a esos hombres puede significar la vida o la muerte para muchos. Ellos no dudan. No tienen la conciencia que tú sí tienes. Si sospechan que estás de nuestro lado, no solo irán por ti. Iremos todos a la tumba. Diego la sostuvo la mirada. Lo sé, respondió. Y por eso mismo no pienso fallar. La líder apache extendió la mano. Entonces desde hoy, dijo, tu rancho no es solo tuyo. Es un campo de batalla. Es un refugio. Es una trampa y una esperanza. Diego tomó su mano. Y desde hoy, respondió, sus muertos también son mi deuda. Las otras viudas se levantaron una a una, acercándose a la mesa. Talla colocó su collar de huesos sobre los documentos. Kira puso su pequeña cruz de madera. Mona, un fragmento de una vieja fotografía descolorida. Alani, la bolsita de cuero de Cohen. Diego, sin pensarlo demasiado, sacó del bolsillo la piedra roja y la colocó en el centro. Este será nuestro mapa, dijo Nayeli, mirando los objetos. Y también nuestro recordatorio. Nadie aquí está luchando solo por sí mismo. En ese momento, un pequeño golpe sonó en la ventana. Todos se tensaron. Talla se acercó, levantó apenas la cortina y miró hacia afuera. No es un hombre de Valderrama, informó. Es uno de los nuestros. Abrió la ventana. Un joven apache, de no más de 20 años, con trenzas cortas y mirada decidida, asomó la cabeza. Traigo noticias, dijo, mirándolas. Y no son buenas. Habla, ordenó Nayeli. El joven entró rápidamente, echando un vistazo a Diego con curiosidad. En la cantina, dijo, escuché a 2 capataces de Valderrama hablando. Decían que el patrón cree que las viudas están intentando armar problemas de nuevo. Que si ve cualquier señal de revuelta, va a usar esta negociación con el rancho Herrera para aplastarlas frente a todos. Alani palideció. ¿Aplastarnos cómo? Preguntó. No lo dijeron claro, respondió el joven. Pero mencionaron la palabra escarmiento. Y también algo de una visita sorpresa al rancho. Por si acaso. Diego sintió un escalofrío. ¿Visita sorpresa? Repitió. ¿Cuándo? No estaban seguros, dijo el muchacho. Solo dijeron que el patrón no confía en nadie, y que quiere ojos cerca de ti, Herrera. Nayeli se volvió hacia Diego. Entonces el tiempo es aún más corto de lo que pensamos, dijo. No podemos esperar a que simplemente te sientes a firmar, ¿o no? Tenemos que aprovechar antes de que decidan que ya no les sirves ni como símbolo. Kira asintió. Y necesitamos algo más que palabras y recuerdos, añadió. Necesitamos pruebas que no puedan negar aunque quieran. Mona entrecerró los ojos. El lugar donde mataron a nuestros hombres, dijo, lentamente. El río. Los vagones. Los disparos desde su protección. Si queda algo allí. Talla la miró. Han pasado años. La tierra no olvida tan rápido, respondió Mona. Y los hombres descuidados, tampoco. Nayeli se volvió hacia Diego. Te vamos a pedir algo más, ranchero, dijo. Lo que haga falta, respondió él, sin dudar. Ella tomó aire. Necesitamos que vuelvas a ese lugar con nosotros, dijo. No como aliado apache, sino como ranchero que, en teoría, está intentando revisar las condiciones de un viejo terreno en disputa.
Si alguien del lado de Valderrama nos ve allí, contigo, pueden pensar que solo estás revisando límites, preparando tus papeles. Mientras en realidad, completó Diego, mientras en realidad buscamos cualquier rastro que hayan dejado, terminó Kira. Casquillos, marcas, restos de algo. Lo que sea que, en manos correctas, pueda contar la historia que ellos quisieron ocultar. Diego asintió. ¿Cuándo? Nayeli no titubeó. Esta noche, dijo. Todos la miraron. Valderrama piensa que, después de la reunión de hoy, estarás en tu rancho leyendo papeles y ahogándote en dudas, explicó. No sospechará que estarás caminando hacia el corazón de su crimen. Y si sospecha, murmuró Diego, entonces ya estamos muertos, solo que todavía no nos han enterrado, respondió Taya. Prefiero morir buscando la verdad que vivir escondiéndome de ella. El joven apache asintió. Yo puedo llevarlos por el camino menos vigilado, dijo. Me sé todas las rutas. Nayeli tomó una decisión. Bien, dijo. Esta noche, después de que el sol caiga, saldremos. Diego, vuelve al rancho como si nada. Haz que parezca que estás pensándolo. Si alguien te sigue, los nuestros se encargarán de despistarlo. Diego se puso de pie. Está bien, dijo. Pero si vamos a ese lugar, prepárense para lo que podamos encontrar, o para lo que ya no haya. Nayeli lo miró con seriedad. Lo que haya o no haya ahí, no va a cambiar una cosa, respondió. Ellos creyeron que podían matar y borrar. Hoy, nosotros les vamos a demostrar que se equivocaron. Diego asintió, se colocó el sombrero y se dirigió hacia la puerta. Antes de salir, Taya lo alcanzó. Herrera lo llamó. Él se volvió. Cuando estés en tu rancho esta tarde, dijo, actúa como un hombre que duda. Si alguien te ve fuerte, sospecharán. Si te ven cansado, bajarán la guardia. Diego sonrió de lado. No será difícil, respondió. He sido ese hombre mucho tiempo. Sí, replicó ella. Pero esta vez estarás fingiendo. Él se fue, y mientras caminaba hacia su caballo, supo con absoluta claridad que esa noche, en el río donde habían caído los maridos de esas mujeres, el pasado y el presente iban a encontrarse cara a cara, y que lo que encontraran, o no, podía determinar el destino del valle. Esa tarde, el rancho Herrera parecía igual que siempre. Diego caminó por el corral, se detuvo a medio camino, se sentó en la escalera del porche, se pasó las manos por la cara varias veces. Desde lejos, cualquiera que lo viera pensaría que era un hombre abatido, pensando en su posible trato con Valderrama. Y, de hecho, sí estaba abatido, pero no por la razón que los hombres del hacendado creían. A poca distancia, casi oculto entre matorrales, Julio observaba con un catalejo. «Míralo», murmuró, con una sonrisa. «Parece que lleva el mundo encima. Seguro que en un par de días viene arrastrándose a firmar». Bajó el catalejo. No vio, claro, el pequeño movimiento de tela roja en la parte trasera del rancho. Una señal mínima, casi invisible. Una señal que decía, «Estamos listos». La noche se acercaba, y con ella, el viaje al lugar donde todo comenzó. Un río manchado de recuerdos. Un crimen envuelto en mentiras. Y un grupo de vivos dispuestos a desenterrar lo que los muertos ya no podían contar. La noche cayó sobre el valle como un manto espeso. No era una noche cualquiera. Las estrellas se escondían detrás de nubes largas y pesadas, y la luna apenas lograba asomar una media sonrisa pálida. El viento soplaba con un murmullo constante, como si la tierra misma estuviera intentando advertir algo. Diego Herrera montó su caballo en silencio, sin encender luces en el rancho. Solo la sombra del animal y la suya se deslizaban entre los corrales y las vallas. En el bolsillo interior del chaleco llevaba la piedra roja. La sentía caliente, como si tuviera vida propia. A lo lejos, el aullido de un coyote rompió el silencio. Diego miró por última vez su casa, oscura, quieta, vulnerable. «Volveré», susurró. «Y si no vuelvo, que al menos sepan por qué». Clavó las espuelas y se internó en la oscuridad. El punto de encuentro estaba cerca de una arboleda baja, donde los árboles formaban sombras alargadas sobre el suelo. Al llegar, Diego vio 3 siluetas esperándolo. Eran Taya, Mona y el joven apache que habían conocido en la casita del pueblo. «Llegas justo a tiempo», dijo Taya. «Las otras 2 están más adelante», añadió el joven. «Nos esperan cerca del antiguo sendero minero». «¿Nos siguieron?», preguntó Diego. «Si lo hicieron,
respondió Mona, no serán los primeros en perderse en este laberinto. El joven sonrió apenas. Conozco 3 rutas hacia el río, explicó. Usaremos la menos obvia, la que nadie en su sano juicio escogería de noche. Diego respiró hondo. Entonces es perfecta para nosotros, dijo. Partieron. El camino no era un camino, sino una colección de piedras, raíces y pequeñas hondonadas. Los caballos avanzaban despacio, con cuidado, guiados más por los susurros y los chasquidos suaves que por la vista. El joven apache iba al frente, su silueta recortada contra la oscuridad. Nadie hablaba. No hacía falta. El silencio estaba lleno de todo lo que les habían arrebatado. Tras casi una hora de avance cuidadoso, llegaron a un pequeño claro. Allí, bajo una roca grande, vieron 2 figuras agachadas, Alani y Kira. Pensé que ya no vendrían, dijo Alani, sin sonrisa, pero con alivio en la voz. Nunca es tarde para incomodar a los fantasmas, respondió Diego. Nayeli apareció de entre los árboles, como si hubiera nacido de las sombras. El joven revisó el camino, dijo. No vio centinelas, ni rastros de caballos de Valderrama cerca. Pero eso no significa que estemos seguros. Solo significa que, si ellos están aquí, son cuidadosos. Entonces, se parecen a nosotros esta noche, replicó Kira. El río estaba todavía a un trecho de distancia. Podían escucharlo. Un murmullo constante, más grave que el del viento, más hondo, más pesado. Como si llevara años intentando decir algo que nadie se atrevía a escuchar. «¿Ese sonido?», murmuró Mona. No lo oía desde aquella noche. Diego miró hacia la zona donde la oscuridad parecía volverse aún más densa. «Vamos», dijo. El río le salió al encuentro como una cicatriz plateada en medio de la tierra oscura. El agua corría con fuerza moderada, golpeando piedras, formando pequeñas corrientes, reflejando la poca luz que se colaba entre las nubes. El lugar no parecía especial para un extraño. Solo otro tramo de agua en medio del valle. Pero para ellas, había sido un cementerio sin tumbas marcadas. «Aquí», dijo Nayeli, con voz baja, señalando un área concreta. Aquí fue donde cayeron. El vagón estaba atravesado justo allí. El carro de suministros, más atrás. Los capataces gritaron que nos cubriéramos detrás de la madera, pero ellos ya habían tomado posición del otro lado. Alani cerró los ojos un momento, como si reviviera el sonido de los disparos. Nos dijeron que era un trabajo seguro, murmuró. Que nuestros hombres solo tenían que descargar y vigilar. Pero cuando llegaron los tiros, los únicos que cayeron fueron los nuestros. Mona bajó al borde del río y tocó el agua con la punta de los dedos. Los cuerpos flotando, dijo, casi en un susurro. Recuerdo la sangre mezclada con el barro. Recuerdo cómo nos miraban como si gritar fuera un delito. Diego tragó saliva. ¿No volvieron a este lugar después?, preguntó. Ninguna de nosotras, respondió Nayeli. Durante un tiempo, algunos jóvenes de la tribu lo evitaron. Otros venían a rezar. Luego, el miedo y la costumbre hicieron su trabajo. La gente dejó de venir. O solo pasaba de largo, fingiendo no reconocerlo. El joven apache se agachó cerca de una zona donde la tierra estaba más compacta. Aquí hubo algo, dijo. Pesado. Vehículos, tal vez. Miren estas marcas gastadas. Aún puede verse el rastro de ruedas. Diego se agachó con él. ¿Y los casquillos? ¿Las balas?, preguntó. Talla negó con la cabeza. Valderrama no es un idiota, dijo. Después de la masacre, limpiaron el lugar. Revisaron cada rincón. Intentamos buscar pruebas, pero ellos ya habían pasado antes. Kira miraba alrededor, con el ceño fruncido. La tierra habla, murmuró. A veces, solo hay que aprender su idioma. Se separaron un poco, cada uno buscando algo. Una marca, un resto, un objeto mal enterrado. El viento soplaba con más fuerza, trayendo consigo el olor a humedad y pasto. Diego sintió algo bajo su bota. Se detuvo. Agachándose, apartó un poco de tierra con los dedos. Sus manos se mancharon de barro húmedo. Al escarbar, sus dedos chocaron con algo metálico. Aquí, dijo, llamando a los demás. Nayeli y el joven se acercaron. Diego terminó de remover la tierra y sacó un pequeño casquillo oxidado. «¿Una bala?», murmuró. Talla frunció el ceño. «Eso no prueba que fueron ellos», advirtió. «Cualquiera pudo disparar aquí». El joven apache tomó el casquillo, lo limpió un poco contra su ropa y lo miró a contraluz. «No es un arma cualquiera», dijo. «Este tipo de munición
No lo usan las familias pobres. Es del mismo calibre que vi en los rifles de los hombres de Valderrama cuando trabajé una temporada en sus cercas. Diego lo miró. ¿Seguro? Lo suficiente como para jurarlo frente a la tumba de mi madre, respondió el muchacho. Siguieron buscando. Alani, agachado un poco más lejos, sintió algo en la orilla del agua. Se inclinó más, metiendo la mano en el barro. Tiró de algo. Resistió. Tiró nuevamente. Salió a la superficie un pedazo de metal más grande, cubierto de óxido y tierra. ¿Qué es eso?, preguntó Diego. Kira se acercó, tomando el objeto con cuidado. Lo analizó un momento. Entonces sus ojos se abrieron de golpe. «Esto», murmuró. «Esto es una placa de identificación del vagón de transporte. Miren, aún se ve el grabado. Entre manchas y raspones, aún se podía leer un nombre. Transporte Valderrama y Asociados». El silencio que siguió fue distinto a todos los silencios anteriores. «Lo olvidaron», dijo Mona, con una mezcla de rabia y satisfacción. La arrancaron del vagón para esconder la conexión, pero no se tomaron la molestia de buscar hasta el último centímetro. «La tierra se quedó con ella», añadió Alani. «Y ahora nos la devuelve». Diego sostuvo la placa con ambas manos. «Esto», dijo, «esto es más que una palabra, más que una sospecha. Es la firma de su crimen, flotando en su propio río de mentiras». Nayeli se quedó mirando el metal largo rato, como si estuviera viendo el rostro de su marido reflejado en el óxido. «No es suficiente para ganar la guerra», dijo, en voz baja. «Pero es suficiente para empezar a derrumbar su historia». Kira señaló hacia una zona donde el terreno se hundía un poco. «Ahí», dijo. «Ahí enterraron algo más». Todos se acercaron. Entre los 6, comenzaron a excavar con manos, ramas, piedras, lo que encontraran. La tierra estaba dura al principio, pero más blanda un poco más abajo. Los dedos de Diego chocaron con madera. «Hay algo aquí», dijo. Excavaron con más fuerza. Un olor antiguo, a humedad retenida, comenzó a subir. Finalmente, apareció una estructura de madera podrida, rota, aplastada. Lo que quedaba de un cajón grande, quizá parte de la carreta. Entre sus restos, más pedazos de metal deformado. El joven encontró un fragmento con restos de pintura. «Miren», dijo, «el mismo color que usan en los vagones de la hacienda». Diego apretó la mandíbula. «Ellos dijeron que fue un ataque apache», recordó. «Que los salvajes dispararon desde las colinas, que los carros eran inocentes, que los hombres cayeron por culpa de la barbarie. Y aquí», dijo Nayeli, levantando la placa, «el río nos devuelve otra versión». Mona se arrodilló junto a la estructura de madera. «Aquí murió Cohen», susurró, tocando la tierra. «Aquí murió mi marido. Aquí murieron los 5. Nos quedamos con su silencio por años, pero ya no». El viento sopló con más fuerza, como si celebrara. De pronto, el joven apache se tensó. «Cérrate», dijo. «Escuchen». Al principio, no oyeron nada más que el río. Luego, muy lejos, el eco de cascos de caballo. Taya se levantó de un salto. «No puede ser», murmuró. «Nadie viene por aquí a estas horas». Nayeli miró a su alrededor, buscando rutas de salida. «Quizás solo es un viajero», dijo Mona, aunque ni ella lo creyó. El joven negó con la cabeza. «¿No es un caballo?», dijo. «Son varios, y ninguno galopa como alguien perdido. Vienen con ritmo de patrulla». Diego sintió como se le helaba la sangre. «¿Valderrama?», preguntó. Nayeli apretó los dientes. «¿O sus perros?». El sonido de los cascos se hizo más claro. Venían desde el sur, bordeando probablemente una de las rutas principales. No tenían mucho tiempo. «Tomen lo que tengamos», ordenó Nayeli. «No podemos quedarnos aquí, no con esto en las manos». Diego guardó la placa y el casquillo en el interior del chaleco, junto a la piedra roja. Sentía el peso de las 3 cosas como si fueran un solo corazón latiendo. «¿Qué hacemos?», preguntó el joven. Nayeli miró el río. «Si nos quedamos en la orilla, nos verán», dijo. «Si nos alejamos demasiado, dejaremos rastro de muchas pisadas». Taya miró el agua oscura. «Pues habrá que darle un baño a nuestras huellas», dijo. «Sigamos el cauce un trecho. Las piedras del fondo borrarán los rastros». Diego abrió los ojos, sorprendido. «¿Meter a los caballos en el río?», preguntó. «Es arriesgado». «Más arriesgado es esperar a que nos encuentren con la verdad en la mano», respondió Kira. Nayeli no perdió más tiempo. «Monten»,
ordenó. Entraremos al río y avanzaremos por el cauce durante unos minutos. Luego nos desviaremos hacia el bosque de la colina. Si nos siguen, los perderemos en la subida. El ruido de los cascos se acercaba peligrosamente. Diego montó. El joven apache se adelantó para marcar la entrada menos profunda del río. Uno a uno, los caballos entraron en el agua. Bufaban, incómodos, pero obedecían las piernas firmes de sus jinetes. El agua les llegaba hasta casi la barriga de los animales. Diego sintió el frío mordiéndole las piernas. El río parecía querer empujarlos hacia atrás, como si se resistiera a dejarlos ir. «Vamos, viejo», murmuró Diego su caballo. Una vez más, comenzaron a avanzar río arriba. A los pocos segundos, se escucharon voces a lo lejos. «Por ahí, miren las marcas», gritó alguien. Las viudas se miraron entre sí. Los hombres de Valderrama habían llegado al sitio del crimen, justo cuando el crimen comenzaba a hablar. La oscuridad los tragó. Las voces se hicieron más lejanas, luego más cercanas, luego confusas. «No veo nada», dijo una voz masculina, irritada. «Aquí hubo movimiento». «Sí, pero las pisadas se pierden». «Se metieron al río», respondió otra. «Malditos salvajes». «¿Y ahora?», preguntó un tercero. «Ahora seguimos el cauce», dijo el primero. «No pueden ir muy lejos. Y si están sacando algo de aquí, el patrón querrá saberlo». En el agua, más arriba, Diego apretó los dientes. «Nos están siguiendo por el mismo lecho», susurró. El joven apache miró hacia adelante. «En unos minutos», dijo, «el río se bifurca. Uno de los brazos va hacia una zona de rocas grandes, el otro hacia un terreno abierto. Ellos elegirán el seguro. Entonces nosotros tomaremos el camino de las rocas», respondió Nayeli. «Más difícil, pero más libre». Taya sonrió apenas. «Como todo lo que vale la pena». Los cascos chapoteaban en el agua, salpicando gotas frías en el aire nocturno. Las nubes se movían despacio, dejando pasar un poco de luz pálida. Finalmente, el río se dividió. «Por aquí», susurró el joven, guiando hacia la derecha, donde las rocas sobresalían del agua como dientes irregulares. Los caballos resbalaban, pero se mantenían en pie con esfuerzo. Detrás, las voces se escuchaban más lejanas. «Sigan recto», gritó uno de los hombres. «El río no tiene muchos secretos. Si supieran». Media hora después, empapados, helados y exhaustos, salieron del río cerca de una zona de arbustos espesos. El joven los guió hacia un paso estrecho entre piedras. «Si seguimos por este sendero», dijo, «podremos rodear la ruta principal y regresar hacia el rancho sin que ellos nos crucen». Diego respiraba agitado. «¿Y ustedes?», preguntó, mirando a las viudas. «Nosotras no iremos al rancho», respondió Nayeli. «No directamente. Tenemos que llevar lo que encontramos a manos seguras. Gente que sepa qué hacer con esto, si tú caes». Las palabras lo golpearon. «¿Creen que voy a caer?», preguntó, con una mezcla de ironía y cansancio. Mona lo miró con seriedad. «Creemos que estás caminando sobre una cuerda», respondió. «Y debajo no hay red». Alani añadió. «No estamos planeando que mueras, Diego. Estamos planeando que, si eso pasa, no muera contigo todo lo que hemos hecho». Nayeli abrió el chaleco de Diego y sacó la placa y el casquillo. «Te quedarás con la piedra», dijo. «Necesitas algo que te recuerde quién eres cuando estés frente a él. Lo demás». Guardó los objetos en una bolsa pequeña que colgó de su cintura. «Lo esconderemos», continuó, «lejos de ojos fáciles. Y, si llega el momento, lo pondremos sobre la mesa, aunque tengamos que hacerlo sobre tu ataúd». Diego sintió un nudo en la garganta. «No quiero que esto termine en mi ataúd», dijo. «Quiero que termine en el suyo». Kira sonrió, por primera vez esa noche, con una sonrisa que se alcanzó sus ojos. «Entonces tendremos que hacer algo más que sobrevivir», dijo. «Tendremos que ser más listos que él, en su propio juego». Nayeli se acercó a Diego, muy cerca. «Cuando vuelvas al rancho», dijo, «actúa como si nada hubiera cambiado. Como si solo hubieras ido a ahogar tus dudas en el agua. Mañana o pasado, cuando vuelvas a verlo, haré lo que tenga que hacer», completó Diego. Ella asintió. «No olvides esto», añadió, «no vas a esa oficina como un mendigo que pide salvación. Vas como un hombre que ha visto su crimen, que ha tocado la sangre que intentaron ocultar. Te mirará a los ojos y te ofrecerá más cadenas. Y tú tendrás que sonreír, como si esas cadenas fueran una bendición.
Y mientras tanto, intervino Taya. Mientras tanto, nosotras nos encargaremos del resto, dijo Mona. El pueblo no tardará en escuchar susurros. Y tarde o temprano, alguien más querrá saber por qué el río está devolviendo cosas que no estaban en la historia. El joven apache miró a Diego. No estás solo, ranchero, dijo. Aunque a partir de mañana, así tenga que parecer. Diego inhaló profundamente. Nunca pensé que una simple visita a mi puerta cambiaría tanto, murmuró. Nayeli lo miró. Ninguno de nosotros pensó que la justicia vendría a buscarnos, dijo. Pero a veces, tenemos que ir nosotros a buscarla. Se separaron en la oscuridad. Diego tomó el sendero hacia su rancho. Las viudas y el joven, el sendero hacia las colinas. Detrás de ellos, el río seguía murmurando. Ya no era solo un testigo silencioso. Ahora era cómplice. Al llegar cerca del rancho, Diego miró el cielo. Las nubes comenzaban a disiparse. Algunas estrellas tímidas se asomaban. Está bien, dijo, en voz baja. Quieren una historia escrita por el que gana. Vamos a ver quién gana esta vez. No sabía que, al decir eso, no solo estaba desafiando a Valderrama. Estaba desafiando al miedo de todo un pueblo. Y al amanecer, el valle ya no sería exactamente el mismo. Clifford G. de la parte 5. Tras encontrar prueba física que vincula a Valderrama con la masacre, una placa y restos de los vagones de su empresa, Diego y las viudas apenas logran escapar de los hombres del hacendado. Ahora, con la verdad parcialmente en sus manos pero sin poder mostrarla abiertamente, Diego debe volver al rancho y prepararse para el encuentro final con Valderrama, donde tendrá que fingir su misión mientras guarda en su corazón el fuego de la venganza y la esperanza de justicia. El amanecer llegó con un cielo más claro que los días anteriores. Era como si, después de la noche en el río, las nubes hubieran decidido retirarse para ver mejor lo que iba a ocurrir. En el rancho Herrera, Diego estaba ya despierto, sentado a la mesa, con los documentos de Valderrama extendidos frente a él. Pero sus ojos no estaban sobre las letras. Estaban perdidos en un punto del vacío. La piedra roja reposaba en su mano. La apretaba una y otra vez. Hoy no puedo ser el hombre que fui todos estos años, murmuró. Hoy tengo que ser el hombre que mi padre pensó que algún día sería. El recuerdo de la noche anterior lo golpeaba como pequeñas olas. El río, la placa, los cascos acercándose, el frío del agua, las voces, los rostros de las viudas iluminados por la rabia y por algo más fuerte aún, esperanza. Tocaron a la puerta. Diego se levantó con calma, como si lo hubieran despertado de una siesta. Abrió. Era Julio. Buenos días, Herrera. Saludó con esa sonrisa que no cambiaba, sin importar la hora del día. El patrón quiere saber si ya pensaste. Diego lo miró. He pensado, dijo. ¿Y? Preguntó Julio. Dile que lo veré hoy, respondió. Antes del atardecer. Y que llevaré respuesta. Julio lo observó un instante más, como tratando de leer dentro de él. Se te ve cansado, comentó. Que se me vea así no significa que lo esté, replicó Diego. A veces, solo uno se acostumbra a la cara que el mundo quiere ver. Julio ladeó la cabeza, intrigado. Nos vemos en el pueblo, entonces, dijo. No llegues tarde. Los hombres poderosos no tienen paciencia. A veces es lo único que no tienen, respondió Diego. Cerró la puerta. Por un instante, apoyó la frente contra la madera. No tenía un plan perfecto. No tenía garantías. No tenía más armas que palabras, su dignidad y el fuego compartido con 5 mujeres que lo habían elegido como puente. Se vistió con la misma ropa limpia que había usado el día anterior. No tenía otra mejor. Tomó los documentos de Valderrama, los dobló con cuidado, los guardó. Luego tomó la piedra roja y la apretó en el puño, como si quisiera que se le incrustara la piel. Salió. El pueblo lo recibió otra vez con miradas largas. Esta vez, sin embargo, algunas miradas eran distintas. En la puerta del almacén, un hombre mayor lo observó y, en lugar de apartar la vista, inclinó la cabeza apenas, como un saludo escondido. Una mujer en la esquina, con un canasto en las manos, le dio un vistazo rápido y luego miró hacia otra parte. Pero sus ojos decían que sabía algo más de lo que la gente comentaba. Dentro de la cantina, 2 hombres susurraban, mirando por la ventana. Dicen que anoche vieron luces en el río, murmuró uno. Dicen muchas cosas, respondió el otro. Pero cada vez coinciden más en el mismo nombre, Valderrama. Los rumores comenzaban a moverse. Las viudas se habían encargado de eso. Diego caminó hacia el edificio del hacendado. No tembló.
No aceleró el paso. Cada paso parecía decir, no vengo a pedir limosna. Vengo a enfrentar algo que me deben. Entró al vestíbulo. La misma secretaria, el mismo olor a perfume y madera pulida. El patrón lo espera, dijo ella, llevando la vista rápidamente de sus ojos a los documentos que asomaban del chaleco. Él caminó por el pasillo, con la sensación de que el suelo era más largo que el día anterior. Llegó a la puerta, tocó. Adelante, dijo la voz firme desde dentro. Entró. Esta vez, Valderrama estaba sentado detrás del escritorio, revisando unos documentos. Vargas, el abogado, estaba de pie junto a un mueble bar, sirviéndose un poco de licor. Diego, dijo el hacendado, levantando la vista con una sonrisa. Pensé que te tomarías más tiempo. Me alegra ver que sabes decidir cuando es necesario. No todos los hombres pueden darse el lujo de pensar demasiado, replicó Diego. Algunos tenemos que decidir antes de que otros decidan por nosotros. Vargas se volvió, con el vaso en la mano. ¿Quieres un trago? Ofreció. No, respondió Diego. Prefiero tener la cabeza clara. Tomó asiento sin que se lo ofrecieran. Valderrama observó ese gesto. Bien, dijo, uniendo las manos. Aquí estamos, entonces, tú y yo, la tierra y la ciudad, el que debe y el que puede ayudar. Me falta alguien en esa lista, dijo Diego. Ah, ¿sí? Preguntó el hacendado. ¿Quién? Diego lo sostuvo la mirada. El que debe mucho más de lo que dice, respondió. Por un instante, el aire en la habitación pareció hacerse más denso. Vargas frunció ligeramente el ceño. Espero que no estés insinuando que... Empezó. Estoy insinuando muchas cosas, lo interrumpió Diego. Y algunas no son insinuaciones. Se recostó en la silla, sin apartar la vista de Valderrama. Anoche, dijo, fui al río. El hacendado no se movió. Al río se va mucho en este valle, respondió. Es fuente de vida. Y también de lamentos, si se quiere. No fui a lamentarme, dijo Diego. Fui a escuchar. Vargas trató de reír. ¿Escuchar al agua? Ironizó. Siempre supe que la soledad en el rancho acaba hablando sola. El agua no estuvo sola, replicó Diego. Estuvo con sangre durante mucho tiempo. El silencio cayó. Valderrama lo miró con una calma fría. Ten cuidado con lo que insinúas, Diego, dijo, en tono bajo. No es sabio revolver historias viejas. Menos aún cuando estás a punto de recibir ayuda para sobrevivir. Diego sacó lentamente los papeles del chaleco y los dejó sobre la mesa. No los empujó hacia él ni los retiró. Simplemente los dejó ahí. ¿Sabes qué es lo más curioso de la tierra? Preguntó. Que guarda más memoria que los hombres. Se inclinó hacia adelante, y de vez en cuando decide devolverla. Vargas cruzó una mirada rápida con el hacendado. No entiendo, dijo. ¿Viniste a aceptar la propuesta o a darnos un discurso sobre geografía? Diego sonrió apenas. He entendido la propuesta, dijo. Y también he entendido otra cosa. Metió la mano en el bolsillo y sacó la piedra roja. La puso sobre la mesa, al lado de los papeles. Durante años creí que solo había dos tipos de hombres, los que mandan y los que agachan la cabeza para sobrevivir, dijo. Pero me equivoqué. Hay un tercer tipo, los que, cansados de agachar la cabeza, deciden levantarla aunque les cueste caro. Valderrama tomó la piedra y la miró. ¿Qué es esto? Preguntó. ¿Un amuleto? Es un recordatorio, respondió Diego. De que no todo se compra. El hacendado dejó la piedra sobre la mesa. Estoy perdiendo la paciencia. Diego, dijo, sin sonrisa. Te cité aquí como un hombre generoso que ofrece una salida a otro hombre ahogado. No como alguien dispuesto a escuchar sermones. ¿Aceptas el acuerdo o no? Diego inhaló profundamente. Por un momento, el viejo Diego, el cansado, el resignado, el que habría firmado solo para salvar el rancho, intentó asomar la cabeza. Pero la noche en el río, las lágrimas de las viudas, la placa rescatada del fango, los rumores en el pueblo, todo eso se alzó dentro de él como una muralla. No lo acepto, dijo, finalmente. La palabra cayó pesada. Vargas parpadeó varias veces. ¿Qué? Preguntó. ¿Estás seguro de lo que dices? ¿Entiendes las consecuencias legales? Entiendo, respondió Diego. Entiendo que seguiré endeudado, que el banco seguirá respirándome en la nuca, que podría perder el rancho. Miró a Valderrama. Pero también entiendo que si firmo esos papeles,
No solo perderé el rancho, me perderé a mí mismo. Y eso no lo pienso negociar. Los ojos del hacendado se endurecieron. Estás cometiendo un error gravísimo, dijo, con calma helada. Un error del que no podrás volver. Puede ser, admitió Diego. Pero prefiero un error del que pueda hablar con la cabeza alta, que una decisión que me convierta en cómplice de su progreso. Vargas dio un paso hacia adelante. Cuidado con tus palabras, advirtió. Aquí no estás en tu rancho. Aquí. Diego lo interrumpió, con voz firme. Aquí estoy en la oficina del hombre cuya empresa tenía su nombre grabado en una placa que el río guardó durante años, en el sitio donde mataron a 5 hombres apaches y culparon a sus propias mujeres. Por primera vez, la máscara de Valderrama se agrietó un poco. No sabes de lo que hablas, dijo. Oh, sí sé, replicó Diego. Anoche, el río estaba lleno de fantasmas. Y empezaron a hablar. Vargas intentó reponerse. Incluso si encontraras algo, dijo, no podrías probar nada. Hace años de aquello. La memoria de la gente es débil. Y nadie va a creerle a un mestizo medio quebrado sobre un hombre respetado. Tal vez antes, lo interrumpió Diego. Pero ya no. Se levantó. El pueblo está empezando a recordar, dijo. Las viudas han empezado a hablar. Los jóvenes también. Algunos incluso escucharon anoche cascos junto al río. Cualquiera diría que los hombres de cierto hacendado estaban muy interesados en vigilar un lugar, que, según ustedes, no tiene nada que esconder. Valderrama se levantó también. Ahora, su voz ya no fingía amabilidad. ¿Qué quieres, Diego? Preguntó, con dureza. ¿Dinero? ¿Tiempo? ¿Protección? Todo eso es negociable. La difamación, no. Diego lo sostuvo la mirada, sin titubear. No quiero nada suyo, respondió. Quiero que deje de robar lo que no le pertenece. Quiero que el valle sepa que su progreso se construyó sobre la sangre de hombres inocentes. Quiero que esas 5 viudas dejen de ser un murmullo incómodo en sus reuniones nocturnas y se conviertan en el rostro de aquello que no pudo borrar. Vargas soltó una risa seca. ¿Piensas derribar a Valderrama con historias de indias lloronas? Dijo. No sabes cómo funciona este mundo. Tal vez sea ustedes los que ya no saben cómo va a funcionar, replicó Diego. Porque este mundo está cambiando. Y cada vez hay menos miedo. Cuando la gente deja de tener miedo, hasta el hombre más poderoso empieza a temblar. La puerta se abrió. Julio estaba allí, con el sombrero en la mano. Perdón, patrón, dijo. Pero hay gente afuera que quiere verlo. Estoy ocupado, respondió Valderrama, irritado. Diles que esperen. Julio tragó saliva. No creo que quieran esperar, dijo. Es media calle, patrón. Y no están solos. El hacendado frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Preguntó. Que el pueblo está en la puerta, respondió Julio. Y han venido con ellas. Diego sintió un vuelco en el pecho. Ellas, repitió, casi en un susurro. Valderrama caminó hacia la ventana, apartó la cortina. Sus ojos se abrieron un poco más de lo normal. La gente se había reunido frente al edificio. No era todo el pueblo, pero sí muchos. Hombres, mujeres, jóvenes, ancianos. Algunos con cara de miedo, otros con cara de rabia, otros con una mezcla rara de ambas cosas. Al frente, de pie, estaban las 5 viudas apaches. Nayeli, Taya, Kira, Mona y Alani. Sus mantos oscuros les cubrían los hombros. Sus rostros estaban descubiertos. Miraban hacia la ventana como si pudieran ver a través de las paredes. Una parte de la gente sostenía pequeños carteles improvisados, hechos con trozos de madera y tela. No eran consignas elegantes, pero sus palabras eran claras. No fue accidente. Nuestros muertos también cuentan. La tierra habla. Vargas palideció. ¿Cómo? Murmuró. ¿Cómo se enteraron? Diego dio un paso hacia la ventana. Les dije que el río había hablado, dijo. No solo a mí. Valderrama se volvió hacia él, con furia contenida. ¿Qué hiciste, maldito mestizo? ¿Escupió? ¿Fuiste con tus cuentos a encender a esta gente contra mí? ¿Crees que esto va a terminar bien para ti? No fui yo, respondió Diego. Fueron los años, fueron los abusos, fueron sus silencios. Solo faltaba una chispa. Anoche, el río nos dio una placa, y esa placa no decía leyenda. Decía su nombre. El hacendado apretó los puños. Puedo llamar a la guardia, amenazó. Puedo dispersar a esta gente. Puedo arrestar a las viudas por alterar el orden.
Claro que puede, replicó Diego. Pero ahora ellos ya se han visto las caras. Se han reconocido en su dolor. Si las toca, no estará sofocando un rumor. Estará declarando guerra abierta contra todo el valle. Julio, desde la puerta, agregó con cautela. Patrón, incluso algunos de nuestros hombres están ahí afuera. No todos, pero varios. No sé si será buena idea enfrentarse a todos. Valderrama respiraba agitado. Durante años, había controlado todo desde la sombra. Desde contratos, arreglos, amenazas sutiles. No estaba acostumbrado a que la luz lo señalara. Esto es una trampa, murmuró. Me quieren obligar a ceder, frente a la chusma. Diego lo miró. No es una trampa, dijo. Es una oportunidad. El hacendado lo fulminó con la mirada. ¿Oportunidad para qué? Escupió. Para hacer algo que no ha hecho en toda su vida. Decir la verdad, respondió Diego. Aceptar, aunque sea una vez, que se equivocó, que permitió una masacre, que cayó, que se benefició del miedo. No le estoy pidiendo que entregue todo lo que tiene. Le estoy dando la oportunidad de no morir como un cobarde. El silencio se hizo más pesado que nunca. Vargas se acercó a su patrón. No puede salir a admitir nada, susurró. Le abrirían juicios, investigaciones, perdería negocios. Su nombre, mi nombre, dijo Valderrama, con voz baja, es lo único que no pueden quitarme. Se quedó mirando por la ventana. Las viudas estaban allí, de pie. Detrás de ellas, algunos jóvenes apaches. Más atrás, vecinos que quizá nunca antes habían tomado partido en nada. Nayeli levantó la mano, en gesto de saludo o desafío. Diego dio un paso hacia la puerta. Voy a salir, dijo. Van a querer escuchar de mi boca porque estoy aquí. Y cuando me pregunten qué me ofreció usted, no voy a mentir. Valderrama lo miró, con los ojos encendidos. Si cruzas esa puerta, advirtió, dejarás de ser un hombre con problemas, y te convertirás en mi enemigo. Diego se detuvo. Hace años que lo soy, dijo. Solo que me faltaba aceptarlo. Posó la mano en el picaporte. Pero no estoy solo, añadió. Y esa es la diferencia. Abrió la puerta y salió. Un murmullo recorrió la multitud cuando Diego apareció en la entrada del edificio. Las viudas dieron un paso hacia adelante. Diego, dijo Nayeli, con voz firme. ¿Te ofrecieron las cadenas doradas? Él la miró a ellas, miró al pueblo. El murmullo se apagó. Todos querían escuchar. Me ofreció salvar el rancho, dijo, en voz alta. Me ofreció comprar mis deudas. Me ofreció que me mantuviera neutral, mientras ellos siguen construyendo su riqueza sobre el miedo de todos nosotros. Un murmullo más fuerte surgió. ¿Y aceptaste? Preguntó Talla, directamente. Diego negó con la cabeza. No, respondió. No puedo aceptar un trato que me obliga a firmar con la misma mano que sostiene la sangre de sus maridos. Hubo un momento de silencio cargado. Luego, alguien gritó desde atrás. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nosotros no tenemos tierras, ni contratos. Un anciano levantó la voz. Nosotros solo tenemos nuestras voces. Y a veces, ni eso. Nayeli dio un paso al frente. Si la tienen, dijo. Todas estas voces juntas son más fuertes que el poder de un solo hombre. Durante años, nos hicieron creer que lo único que podíamos hacer era aguantar. Pero esta tierra ha guardado demasiado. Ya es hora de que hable. Sacó algo debajo su manto, la bolsa de cuero. Abrió el cierre, sacó la placa oxidada y la levantó, para que el sol la alcanzara. Esto, dijo, en voz potente, no es una leyenda. Es una prueba. La gente se acercó un poco más. Lo encontramos en el río donde cayó la sangre de nuestros maridos. Continuó. No dice ataque apache. Dice transporte Valderrama y asociados. El mismo nombre que adorna los vagones de quien siempre dijo ser inocente. Un murmullo de rabia cruzó como un relámpago. Lo sabíamos, gritó una mujer. Nos mintieron, dijo otra. Usaron a los hombres de la tribu como escudo. Bramó un joven. Valderrama apareció finalmente en la puerta de su oficina, flanqueado por Julio y otros dos hombres. La multitud se volvió hacia él. Al que muchos habían respetado, ahora lo miraban con ojos diferentes. Todo eso son historias viejas, dijo el hacendado, intentando sonar más tranquilo de lo que estaba. No tienen forma de probar cuándo ni cómo llegó esa placa allí. Podría haber sido puesta por cualquiera. Los años distorsionan los recuerdos.
Pero no distorsionan los nombres grabados, respondió Kira. Ni el miedo que sentimos ese día, añadió Alani. Ni los disparos que vinieron de sus armas. Ni la forma en que nos llamaron locas cuando señalamos hacia su hacienda, dijo Mona. Nos hicieron pasar por exageradas, por histéricas. ¿Cuántos de ustedes creyeron esas palabras? Varias cabezas se agacharon. Yo lo creí, admitió el viejo del almacén.